Pero muy buenas noches, les damos la bienvenida a otra Letra Chica en vivo con gran puntualidad además. Maite Sarasola, ¿cómo le va? Jorge Temponi, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, bueno, varios temas hoy. Por un lado nos vamos a estar metiendo con lo que fue el tema que ocupó los titulares esta semana. Me refiero a la renuncia de Cecilia Cairo al Ministerio de Vivienda y las denuncias que fueron hechas respecto a determinadas irregularidades. Bueno, ¿cómo impacta esto en el gobierno? ¿Qué impacto tiene también a la interna del Frente Amplio? ¿Y cómo reaccionaron los partidos de la oposición? De todo esto vamos a estar hablando con dos politólogos, Daniel Buquet y Mauro Casa. También nos ocuparemos de las elecciones departamentales y en este caso con otro de los candidatos del Frente Amplio. Hablo de Salvador Esqueloto. Un montón de preguntas sobre la mesa, todas en la línea de cuáles son sus prioridades y su visión para Montevideo. Y por otro lado vamos a estarnos metiendo con los alarmantes números de siniestralidad vial en nuestro país. ¿Qué es lo que está pasando con esto? ¿A qué responde este aumento que hubo en siniestros? ¿Y qué está pasando puntualmente con la UNACEB? Vamos a recibir justamente a su presidente, Marcelo Metediera. Charlamos ya con Esqueloto. Se definieron los tres candidatos para competir en las elecciones departamentales de mayo: Verónica Piñeiro, Mario Vergara y Salvador Esqueloto. Vengo de una familia que adhirió al Frente Amplio cuando se fundó. Nunca tuve duda de mi vocación por la acción colectiva, pública. Lo que tenemos que hacer ahora es buscar cuáles son los elementos que hay que modificar, que hay que enriquecer, que hay que incorporar para dar nuevos y mejores servicios. Conozco a la Intendencia muy profundamente y realmente creo que es una herramienta de transformación muy potente. Tiene equipos técnicos fantásticos en distintas áreas, tiene profesionales de primer nivel, tiene capacidad operativa de atender emergencias, de resolver problemas. Somos ante todo servidores públicos. Esto lo aprendí de mi maestro, de mi querido Mariano. Montevideo es lo nuestro, lo de antes, lo de siempre. Una ciudad para todos, con los sueños de la gente. Estoy como arquitecto, como ciudadano, como defensor de la ciudad de Montevideo, en plena dictadura y ahora en plena democracia, preocupadísimo porque un entorno identificatorio de los uruguayos y de los montevideanos en particular se está degradando, dándole prioridad casi en forma exclusiva a todo lo que pueda ser la inversión puramente económica. No hay una ponderación del patrimonio, no se entiende qué es lo que se tiene. Y espero que se actúe con serenidad y con respeto a lo que dice el propio programa de gobierno del Frente Amplio, que hay que preservar el patrimonio construido, preservar el patrimonio construido, pero el patrimonio natural, que es tan patrimonio como el otro. Primero está Montevideo, segundo está Montevideo, tercero está Montevideo, después, mucho después el Frente Amplio y mucho después los proyectos personales y sectoriales. Ya vamos a hablar de Montevideo, pero antes les recordamos que nos pueden escribir por WhatsApp al 092-374-089. Los estaremos leyendo, así que bueno, esperamos sus mensajes. Muy bien, y ahí las redes para el ida y vuelta permanente que tanto nos alimenta. Salvador Esqueloto es arquitecto, docente universitario, fue decano de su facultad durante 2 periodos, fue también, entre otras cosas, ¿no?, director general del Departamento de Planeamiento Urbano de la Intendencia de Montevideo, durante el gobierno de Mariano Arana, director nacional de Ordenamiento Territorial en el periodo 2015-2016 y director nacional de Vivienda entre 2016 y 2020, antecedentes que lo posicionan como un candidato muy identificado con los temas de la ciudad. Salvador Esqueloto, bienvenido, buenas noches. Bienvenido, Buenas noches, muchas gracias. A ti. Vamos a hablar inmediatamente de sus propuestas, Esqueloto, pero antes le quería hacer una consulta. Es imposible no hablar un poquito sobre lo que pasó esta semana con lo que fue la renuncia de Cecilia Cairo al Ministerio de Vivienda. ¿Qué lectura hace usted sobre esto que ocurrió? Y por otro lado, ¿piensa que puede tener algún impacto en lo que es esta campaña por las elecciones departamentales? De alguna manera, esto que ocurrió justo ahora en este momento. Bueno, la lectura yo la hice inmediatamente que se supo esa información. A mí me produjo una gran conmoción y un gran dolor porque yo la conozco y la quiero mucho a Cecilia, trabajé con ella codo a codo 5 años. Entiendo que la decisión que tomó es la correcta y como finalmente el presidente se expresó, es un tema resuelto y desde ese punto de vista no tengo más para agregar.
En cuanto a que impacte en la campaña, no lo tengo claro. Sí sé que estoy en este momento recorriendo distintos espacios, algunos partidarios, otros más sociales, y en algún lugar han habido intervenciones de personas opinando sobre esto. Me parece que es un tema que está en la conversación. ¿Y qué opinan? Pero ¿O siempre qué desde consultas el tienen? respeto, ¿no? De decir, bueno, acá hubo una situación que no estuvo bien, que no es de corrupción ni de delito, claramente, y que, bueno, las decisiones que se tuvieron que tomar se tomaron por parte de las personas involucradas, y creo que es un aprendizaje para todos. Creo que hay que llamarse a mucha prudencia. Como candidato a la Intendencia, ¿dónde están sus énfasis? Sabemos que hay lineamientos generales de la fuerza política y después énfasis y perfiles. ¿Cuáles diría, para empezar, y en manera hiper resumida, de manera, resumida por supuesto, para después ampliar, las principales líneas, sus principales ideas? Bueno, yo planteo 5 prioridades y 5 propuestas como más destacadas, siempre desde una plataforma común. Pero antes de hablar de esos temas, me parece que estuvo bueno el resumen que ustedes pasaron, porque ahí mostraron algunas cosas que, algunas las dije yo, otra me sorprendió escuchar a Mariano en algunas entrevistas relativamente recientes, y creo que lo interesante es tener una visión crítica siempre, es decir, no conformarse con lo que hay. Incluso creo recordar que esa referencia que hacía Mariano era cuando estaba muy preocupado por ampliaciones del puerto que se estaban construyendo sobre la bahía, o la construcción del ferrocarril central, que él dio toda una batalla perdida, como muchas, pero que yo lo admiro y lo respaldo por esa actitud de llevar el ferrocarril hacia otro lugar, y que la salida de la producción de UPM fuera por el puerto de Punta de Sayago y no por el de la bahía. De todos modos, creo que eso muestra crítica y responsabilidad. Crítica a la propia fuerza política. Yo creo que está en la esencia del ser de izquierda no ser una persona dócil, no ser una persona con un pensamiento estructurado del cual uno no sale, sino al contrario, de cultivar una especie de libertad intelectual que permita pensar las cosas más allá de lo que hoy se da. Y para Montevideo esto es fundamental. Es decir, yo creo que Montevideo necesita 2 tipos de cambios. Cambios en la ciudad, de los que vamos a hablar ahora, pero también cambios en la institucionalidad. Es decir, para que ocurra una, tiene que haber de la otra y viceversa. Y por eso yo digo Montevideo primero, porque cualquiera de estas líneas de acción tiene que tener como norte que la gente, la ciudadanía, es el objetivo, es el propósito, es el fin. El proyecto político viene mucho después. Entonces, me parece que los cambios tienen que venir por volver a ciertas fuentes donde se coloque que el objetivo de la acción política no está en fortalecer un proyecto partidario, sectorial o personal, sino fortalecer un proyecto de país, de departamento y de ciudad, que es lo que a mí, por lo menos, me motiva. Perdón, pero más allá de que evidentemente no pretendemos que empiece a tirar alegremente nombres arriba de la mesa, pero seguramente si usted lo plantea así, es porque en su trayectoria política ha visto que de repente lo sectorial pesa mucho y se le, exactamente, desde ciertos lugares se le da más para adelante a esto porque viene de tal chacra. Sí, no tanto eso, pero sí, por ejemplo, me parece que el tema de el momento de armar equipo es fundamental. Y a mí es una de las cosas que más como me atrae, ¿no? Porque me motiva mucho, me gusta conformar equipos dinámicos, plurales, cooperativos, que trabajen de manera transversal. Lo he hecho en mi actividad profesional, lo he hecho en mi actividad de gobierno, en mi actividad universitaria, y bueno, siempre hay conflictos, pero la importancia de integrar equipos, en primer lugar, no por cuotas políticas, sí respetando identidades políticas o fidelidades a un programa de gobierno, porque eso es básico, pero no por cuota, con gente capacitada, con gente con dedicación y compromiso, de ser posible con profesionales que tengan cierta trayectoria,
pero también incorporando gente nueva, gente joven, incorporando mujeres. Me parece que es una oportunidad preciosa lo que tiene Montevideo por delante y que quizás en otros momentos eso se logró. Yo recuerdo el primer equipo que formó Tabaré Vázquez o los equipos que formó Mariano Arana, incluso con integrantes que no pertenecían al Frente Amplio, claramente. Tabaré Vázquez convocó a un ingeniero de Nuevo Espacio, a una contadora del Partido Colorado. Mariano además integró a una ingeniera, la ingeniera Gali, que pertenecía al sector de Por la Patria del Partido Nacional. Y gente que no tenía por qué ni siquiera declarar cuál era su... Capaz que votaba, pero no tenía una actividad política. ¿Usted tiene en vista algunos nombres de otros partidos políticos incluso? Tengo en vista, no creo que sea el momento de mencionarlo, pero me parece que es sano para el país también, porque es algo que se ha perdido, pensar fuera de la caja. Es decir, creo que este país dividido en dos mitades, que hemos instalado desde hace no sé cuánto tiempo, pero no hace mucho, ha perdido riqueza en la posibilidad de la transposición y la transversalidad entre esas partes, que no son dos, ni siquiera son mitades tampoco, pero que se construyen como universos absolutamente contradictorios y contrapuestos, y que eso hace mucho mal a la vida política y a la vida institucional. Entonces, creo que está bueno pensar que a nivel de toma de decisión se pueden integrar equipos plurales, obviamente con una lealtad al proyecto, pero que pueda venir de distintos lugares. Esqueloto, hablemos sobre algunos de los temas que más le preocupan a montevideanos y montevideanas. ¿Cuáles son sus propuestas en lo que refiere a limpieza? Que evidentemente, según las encuestas, es justamente uno de los temas más urgentes. Bueno, yo decía que tenía 5 temas que me motivaban. Uno tiene que ver con el desarrollo urbano y territorial, y ahí quiero relanzar la planificación y los proyectos urbanos para Montevideo. Otro tiene que ver con la innovación y el desarrollo económico, después hablamos un poquito de esto. Otro tiene que ver con el tema de la integración social, que tiene una vastísima apertura de políticas y que tiene que ver en concreto con el problema que más angustia hoy, que es el de las personas en situación de calle y todo el efecto que producen en el ambiente urbano. Pero tenemos dos más que son prioritarios desde el punto de vista de la demanda ciudadana. La movilidad y la circulación y la limpieza. En este último que tú preguntabas, para mí ya está claro y creo que es un consenso, diría que unánime, que tenemos que migrar del actual sistema genérico de recolección con contenedores ubicados en la vía pública durante 24 horas del día, los 7 días de la semana, a un sistema diferenciado por áreas particulares de la ciudad, o sea, estudiar la ciudad. Yo, en principio, hice un dibujo que lo comuniqué el día que hicimos nuestra presentación en 5 áreas y algunos puntos detallados en concreto, pero esas áreas diferenciadas, cada una tendrá un sistema diferente, el que debe tener, por lo pronto, 2 modos de recolección. Uno de residuos recuperables y otro de mezclados. Y quizás un tercero también de orgánicos para generar compost, pero esto habrá que verlo más adelante. ¿Cómo se implementa esto? Bueno, con un trabajo a escala local que vaya progresando y sustituyendo el sistema de la periferia al centro. Algo de esto ya está experimentando la Intendencia, pero tiene que ser una sustitución total, de manera de que haya clasificación en origen, menor volumen de residuos en la vía pública y menor volumen que llega al sitio de disposición final. También implica recuperación de valor, economía circular y coordinación con el Ministerio de Ambiente, que tiene un proyecto espectacular de recuperación de envases no retornables, cuyos resultados los vamos a ver el año que viene, ya avanzado el año 2026. Ahí tiene que haber un fuerte trabajo en lo que refiere a educación, por ejemplo, ¿no? Si uno espera que las personas desde su casa ya tomen determinadas decisiones. Acompañamiento y comunicación, que creo que en esto hemos fallado, porque existen incluso hoy día servicios de la Intendencia que son muy buenos, existen los ecocentros, existen los ecopuntos móviles en las ferias, existe la llamada para que
un determinado día vengan a recoger los muebles que se desechan, o los objetos voluminosos, o las podas, o los escombros, y la gente no lo sabe, Uno ve igual el colchón no lo al quiere lado del saber, contenedor. o no lo quiere saber, o no lo usa. Entonces, bueno, también esto tiene que estar combinado con controles y sanciones, pero sí mucha comunicación, mucha educación, mucha proximidad, que en esto creo que hay que aprender lo bien que hizo la Intendencia de Canelones con bueno, ellos sustituyeron todo el sistema, prácticamente todo el departamento, que es en términos territoriales bastante más complejo que Montevideo. Y en lo que refiere a sanciones, ¿cómo se podría fiscalizar eso? Y bueno, yo creo que hoy tenemos una disponibilidad tecnológica que nunca tuvimos hasta el momento. Montevideo tiene casi un gran hermano. Lo tiene aplicado a una temática. Tiene un centro de gestión de movilidad que es excelente, que tiene la información en tiempo real de bueno, buena parte de la ciudad, qué está ocurriendo con el tránsito, la circulación, las señales luminosas, posibles siniestros. Realmente esa información es sumamente útil para gestionar uno de los temas que más preocupa. Pero expandiendo esa tecnología, expandiendo ese mismo software y con algunos equipos más, se puede tener un monitoreo en tiempo real de qué está pasando con los contenedores, qué está pasando con otras cuestiones vinculadas a la infraestructura pública, incluso generar modelos, me estoy yendo de lo sancionatorio a lo predictivo, modelos predictivos con inteligencia artificial para poder anticiparse a los procesos. No estamos lejos de ser una Smart City, Montevideo. De hecho, muchas ciudades del mundo tienen incorporado esta tecnología. No es algo que requiere una inversión muy grande, pero sí, obviamente, una política consistente para seguir desarrollando lo que ya tenemos. Y sancionar, por supuesto, tenemos cámaras. Sabemos de vehículos que increíblemente, a mí me han llegado 2 o 3 videos en las últimas semanas de pequeñas camionetas o vehículos que se acercan al borde urbano rurales, donde hay buena parte de la acumulación de residuos informal, a tirar escombros, a tirar residuos industriales, bueno, y presencia en la calle también. Por todo esto que hablaba, decía, no se necesita invertir mucho, sí habría que invertir un poco más para todos estos En tecnología sí, pero por supuesto en la sustitución del sistema de recolección de residuos, que no es solo la recolección, es todo el sistema de los residuos sólidos urbanos. Ahí hay que hacer una inversión muy importante y espero, por eso hablaba también de los temas políticos, que la Junta Departamental, gobierno, bancada de gobierno y bancada opositora respalden estos proyectos, porque le va la vida a Montevideo. Si hoy estamos criticando desde nuestra propia fuerza política, pero si la oposición está criticando el estado de limpieza de Montevideo, bueno, llegará el momento de hacerse cargo cuando haya que sustituir o adquirir nuevos equipos o nuevos sistemas para poder cambiar este modo de recolección que hoy tenemos. Eso en cuanto al dinero, perdóname, pero en cuanto a las sanciones, la misma pregunta pero no económica. A nivel de regulaciones, de legislación, reglamentaciones, ¿habría que hacer algo nuevo o con lo que hay alcanza? Habría que estudiar un poco lo que se llama la escala punitiva, pero yo creo que no está tanto en los montos, sino que haya un control efectivo, y creo que necesitamos tener un mejor control de la ciudad. Me estoy yendo de tema también, pero decir, no solo en inconductas o faltas como que el arrojar residuos en la vía pública. En el tránsito tenemos situaciones que tenemos que tener mucho más presencia, y ahí, como vi que anunciaron la presencia del presidente de una sede, Metediera, con quien tengo un diálogo muy fluido y que me parece que es una persona que está sintonizada con esta idea. Tenemos que controlar mucho algunas cosas. Algunas tienen que ver con la siniestralidad y otras con cuestiones de convivencia. Claramente el tema de las motos, de los escapes libres, no puede seguir sucediendo como está haciendo ahora, y me consta que tanto la UNACEB como el Ministerio del Interior están trabajando sobre el tema, y creo que la Intendencia tiene que cooperar con ellos para superar algunas de las situaciones, digamos, indeseables que se están viviendo en la ciudad.
Ni que hablar de otras cosas que a mí me generaron cierto ruido en las redes sociales, pero a mí me preocupa mucho. No se puede estacionar en las veredas. Las veredas son para que la gente circule, para que circulen los cochecitos de los niños chicos, para que circule... No, ni que hablar de la los gente. vados. Ni que hablar de parar en los vados, ni en los lugares reservados para personas con discapacidad. Bueno, todo ese tipo de problemas. Bueno, lamentablemente la educación tiene que venir con también el control y la sanción. ¿A usted que como montevideano qué es lo que más le molesta cuando sale de su casa, por ejemplo? ¿Hay algún tema en particular personal que diga Este tema de esto? los autos estacionados en la vereda es algo que me algo subleva personal. particularmente. ¿Sí? A ver, pongamos ejemplos. Cuando uno tiene que pasar con un cochecito de bebé, o cuando son mellizos, por ejemplo. No podés. Y que la mamá o el papá tengan que bajar a la calle, Bueno, por ni que favor. hablar si hay obras también. Que Bueno. las obras son otras que yo tengo una hija chica que a veces andamos con el cochecito y tenemos que bajar. Y Ni subir, que hablar de bajar y personas subir. en silla de ruedas, que a veces es Pero eso se ha mejorado, lo de las obras se ha mejorado muchísimo, hay mucho más control, aunque obviamente siempre puede haber alguien que Sí, no... pero con el cochecito con dos no te pasa. No te pasa. No te pasa. Esqueloto, volviendo un poco a las propuestas que usted estaba mencionando, estas de alguna manera pasarían por esta agencia para la promoción de la inversión en Montevideo que usted propone. ¿De qué estamos hablando? No, cuando ahí hablamos de estamos esta hablando de otra cosa que también me parece que es muy importante. Esto lo dijo el ministro Odone, incluso antes de ser siquiera anunciado como ministro, él estaba hablando en términos generales del Uruguay y de Montevideo, creo que a principios del año pasado, y manifestaba el retraso que tiene Montevideo en materia de inversión, que no es acorde a su condición de capital. Entonces creo que, alineado con el pensamiento del gobierno, que plantea que el Uruguay, para poder mejorar su bienestar, necesita crecer a tasas mayores que las que está creciendo ahora, pero que a su vez, dentro de ese crecimiento, y esto lo dijo en el almuerzo de ADM, ahora sí, en el mes de marzo, hay que aumentar la tasa de inversión, que tendría que estar llegando, y es una utopía difícil, al 20% del PBI. Montevideo tiene que acompañar eso. Inversión pública, inversión privada. Y la promoción de la inversión privada es una tarea permanente y especializada. Por eso propongo una agencia que acompañe la instalación de las empresas nuevas, que hay voluntad de muchos emprendedores nacionales, pero también internacionales, de desarrollarse y generar proyectos en Montevideo y que muchas veces encuentran enormes dificultades o simplemente falta de apoyo. Mientras que, por ejemplo, en el departamento de Canelones existe una agencia de promoción de la inversión, está ubicada en el parque tecnológico que está ubicado en la ruta 101 y vemos cómo esa zona ha acogido una enorme cantidad de emprendimientos, muchos de los cuales tienen que ver con áreas de punta. La industria del medicamento, la industria de los alimentos, el data center de Google, el data center de Antel, está el centro logístico del correo. Bueno, yo no digo que eso tendría que haber llegado a Montevideo y no a Canelones, pero digo, Montevideo puede desarrollar su propia política de inversión pública y privada. Y tenemos empresas también del medicamento, de tecnología de la información, de las industrias culturales, particularmente el audiovisual. Montevideo es un hub audiovisual para la región y para el mundo. Y bueno, y tenemos que apoyar a esa gente, acompañarlos, que se instalen y después acompañarlos post-instalación. Porque aparte generan empleo de calidad, involucran jóvenes capacitados y generan derrame también a nivel del entorno donde se implanta. Entonces me parece que esta es una política central que no hemos asumido hasta ahora con esta energía y yo creo que tiene que ser uno de los grandes ejes del futuro para Montevideo. Pasamos al tema transporte y movilidad, otro de los temas centrales en la campaña, en Montevideo y el área metropolitana. ¿Cuánto de gestionar mejor lo que ya hay y cuánto de grandes nuevas obras como trenes rápidos, tranvías o similares? Yo diría mucho de ambos. Probablemente el tema de los nuevos sistemas requiere un estudio bien ajustado porque requiere muchísima inversión y mucho tiempo. Estuvimos conversando de esto con integrantes de mi equipo y la ministra Lucía Echeverri, que ustedes conocerán que el mismo día que asumió, planteó como uno de sus propósitos revolucionar el transporte colectivo de pasajeros metropolitano. Esto es textual. Pero esto no me sorprendió el énfasis, porque ya lo había anunciado Yamandu Orsi
cuando anunció sus 48 medidas en el Real de San Carlos, el 16 de septiembre de 2024, en plena campaña hacia octubre. Era una de sus medidas. Y ahí esto implica por lo menos la creación de una institucionalidad metropolitana de transporte fuerte. No quiere decir que esto implique ni sueldos ni estructura burocrática, pero fuerte para tomar decisiones que integre los sistemas de los 3 departamentos, Montevideo, San José y Canelones, que cada uno tiene sus propias líneas, sus propios recorridos, sus propios sistemas tarifarios, sus propios sistemas de subsidio, absolutamente descoordinados, más el que genera el propio ministerio, que es el llamado suburbano o de media distancia. Integrar estos 4 sistemas, eso es gestión. Y tener, obviamente, una renuncia, llamémosle, a cierta soberanía departamental para aportarla a esa institucionalidad metropolitana. Pero, obviamente, esto no solamente implica gestión, un reexamen de todo lo que son los diseños de las líneas, los circuitos, las concesiones, etcétera. También el subsidio, la paramétrica, los diferentes modos de calcular las tarifas, integrarlos, porque hoy es irracional, tienen cálculos absolutamente diferenciados unos de otros, sino también agilitar, porque es el objetivo, la circulación, por lo menos en los grandes ejes troncales. Montevideo es una ciudad que tiene la forma de una mano, es concéntrica, si bien tiene algunas radiales, algunas transversales, básicamente fluye el tránsito por las radiales y se concentra todo en el área central, digamos simbólicamente en la Plaza Independencia, ¿no? 18 de julio, Plaza Independencia. Solucionar estos ejes es solucionar una altísima proporción de la demanda. Y ahí es donde aparecen iniciativas privadas, que hay por lo menos 3, que habrá que rápidamente tomar las decisiones de los estudios de prefactibilidad para que esta entidad nueva, que probablemente se cree con el presupuesto nacional, pueda elegir el camino a recorrer. Se habla en principio de 2 de los grandes ejes, el de 8 de octubre, Camino Maldonado, Ruta 8, para mí es el prioritario porque es el que traslada mayor volumen de pasajeros, y el de Avenida Italia, Giannatasio. El sistema se verá cuál es, pero en cualquier caso exigen obras importantes, y habrá que ver también el financiamiento, cómo se puede de alguna manera obtener a un largo plazo para poder justificar la realización de estas obras, que también van a tener algún riesgo, porque van a implicar que ciertos tramos van a estar levantados, que va a haber trincheras, que va a haber circuitos paralelos para poder desviar el tránsito, todo lo que conocemos cada vez que se hace una obra vial. Con los malhumores correspondientes del momento. Con los malhumores, las quejas de los comerciantes, de los vecinos, bueno, estas cosas creo que van a dar resultado y hay que asumir esos riesgos y esos costos, ¿no? El domingo pasado, cuando hablábamos sobre este tema de los desafíos de la movilidad con el otro de los candidatos del Frente Amplio a la Intendencia, Mario Vergara, yo le planteaba que uno de los grandes desafíos también es el diálogo con las empresas de transporte. Sí. ¿Cómo ve usted este tema? Porque también implican cambios para ellos y ahí por lo general suelen haber. Yo le tengo mucha resistencias. confianza. He hablado con 2 de las empresas, no con todas, y veo que están con la cabeza abierta para sumarse a este nuevo proyecto. ¿Con cuáles ya habló? Con UCOT y con CUTS. Pero entiendo que es un tema que se ha conversado, con COET, perdón, con COET y con CUTS, que se ha conversado incluso con empresas interdepartamentales. Es decir, esta conversación no empezó ahora, empezó el año pasado. Empezó el año pasado a nivel privado, pero también con actores políticos, y no solo del Frente Amplio, sino también de la coalición de gobierno. Entonces creo que no estamos lejos de llegar a un consenso bastante amplio. Así como dije que en el sistema alternativo de gestión de los residuos no estamos lejos de que todas las candidaturas propongan algo consistente, en el tema del transporte metropolitano creo que también me tengo bastante fe a integrar empresas con formato de empresa y empresas cooperativas que prestan un servicio muy importante,
trabajadores a través de sus gremiales y por supuesto las diferentes administraciones, ¿no? Y hay que facilitar también quizás otras opciones en lo que refiere, por ejemplo, a quienes utilizan bicicletas u otros medios de transporte. Bueno, una aspiración ya no tan inmediata, pero un poquito más adelante, es la multimodalidad. Me parece que también acá hay que incluir, entre otros, el transporte de pasajeros a través del ferrocarril central, que tiene una infraestructura ahora en plena operación, pero que su diseño preveía no solamente el traslado de los insumos a la planta de UPM2 y la llegada de la celulosa al puerto, sino también que pueden correr cargas, muchas cargas, y pueden correr trenes de pasajeros. Está en la agenda del gobierno también reimplantar los trenes de pasajeros, podrán venir de Florida, de Canelones, de Juanicó, de Progreso, pero también de Pando, en Palme Olmos. Es otro ramal, pero que está muy bien y se puede rehabilitar. Y eso también va a complementar que uno pueda ir con la tarjeta STM y subirse al tren, bajarse, tomarse un ómnibus, subir la bicicleta al tren, dejarla en el bicicletero. Es decir, hay que integrar los modos de desplazamiento y también integrar en esto las múltiples circulaciones y los viajes que hacemos todos los días y sobre todo las mujeres caminando. Los modos de desplazamiento de acuerdo a los géneros son diferentes. Las mujeres tienen a su cargo una enorme cantidad de las responsabilidades de cuidados, de llevar a los niños a los centros de escuela, a los centros de salud, bueno, a otros espacios, de cuidar a adultos mayores. Entonces hay circuitos que son en zigzag, mientras que los circuitos de los varones son mucho más ida y vuelta, pero muchos de estos son en parte o en su totalidad caminando. Por eso el estado y la calidad material de las veredas y las rampas de accesibilidad y todo el cuidado que hay que tener es fundamental. Es para que la ciudad sea de las personas y no de los vehículos. ¿Qué propone ahí para las veredas? Porque bueno, ahí hay yo zonas tengo que están una bastante propuesta complicadas. basada en información que la Intendencia tiene y muy detallada sobre dónde hay veredas, qué estado tienen esas veredas, si están en buen estado, en mal estado o destruidas, o cuando no las hay, que todavía eso es más grave aún. Esto pasa en las periferias, ¿no? En los 4 municipios de la periferia y en el norte del municipio E, tenemos una proporción enorme de vías de circulación donde conviven los peatones con los vehículos. Pero los vehículos de cualquier porte, estoy hablando desde camiones, ómnibus, motitos, repartidores y los chiquilines. ¿Y qué se ataca primero? ¿Se atacan las dos cosas al mismo tiempo? Las dos cosas al mismo tiempo con estrategias distintas, ¿no? Una construcción masiva con empresas a través de licitación de grandes sendas peatonales a lo largo de los principales estructuradores viales en el municipio A, en el G, en el D, en el F y en el norte del E, unos 200 kilómetros para empezar, y reconstrucción ahí a escala media y micro en el área central y pericentral y los barrios tradicionales, ¿no? Pero apuntando a sustituir aquella cuestión de la baldosa de 20 por 20, que es lo que está generando muchos de los problemas. Obviamente otros problemas tienen que ver con el tratamiento de las raíces o las interferencias con las instalaciones. ¿Ahí sería intimando a los propietarios? Porque eso hoy en día es responsabilidad, yo pienso en un ¿no? sistema mixto. Donde no hay veredas la tiene que construir la Intendencia. Sí, por supuesto. Pero ¿y donde ya hay? Y donde ya hay que ver un o poco las cambiarlas. características. Yo creo que donde hay, por ejemplo, comercios de gran porte, grandes superficies, edificios de propiedad horizontal, es innegable que los propietarios pueden hacerse cargo y hay que tener una gestión más proactiva. En otros lugares se construirá y se verá y se trabaja a una escala menor porque ahí pueden participar cooperativas de trabajo, pequeñas y medianas empresas constructoras, es decir, con otro nivel, digamos, de incidencia masiva, pero también reconstruyendo. Y me interesa sobre todo también generar pequeños proyectos urbanos en los entornos escolares. Esto ya se hizo, pero hay que aumentarlo. Es decir, que la llegada a la escuela, al centro de estudios, escuela técnica, facultad, puede ser también, tiene que ser segura. Tiene que haber ensanchamiento de veredas, cruces seguros, señales de tránsito, disuadir la historia esta que cuando estamos llegando en el horario que entran los chiquilines, los papás paran en doble y triple fila. Bueno, ahí hay que gestionar de otra manera esas cuadras, ¿no? Experiencia internacional tenemos,
Y hay que lograr que realmente, vuelvo a decir, la ciudad sea de las personas, no de los vehículos, ¿no? Y que un niño, un adolescente pueda caminar libre, solo, seguro, haciendo su circuito de la casa al centro de estudios y el centro de estudio a la casa, y las personas mayores también, ¿no? Usted hablaba hace un rato de integración social y tengo la idea desde hace tiempo ya de que seguramente, es una opinión personal, pero seguramente el principal problema de Montevideo, que no escapa al país y al mundo, ¿no? Y es súper profundo, es que hay, si se quiere mirar desde ese ángulo, dos Montevideos. Un Montevideo para la clase media para arriba y un Montevideo de la gente pobre que lo sufre día a día y que tiene un montón de carencias. Son dos ciudades bien diferentes. ¿Tiene que ver con esto el nuevo plan de ordenamiento territorial que usted plantea? Porque a veces, quienes no sabemos mucho de urbanismo, nos cuesta aterrizar los beneficios a tierra de algo que se llame plan de ordenamiento territorial. Claramente, tiene que ver con esto y con otras cosas, pero sobre todo tiene que ver con esto. Como tú decías, es una... a pesar de que el Uruguay y Montevideo somos una sociedad amortiguada, donde muchos de los conflictos o las desigualdades no se manifiestan de la misma manera que en otras ciudades en América Latina, en la región o en el mundo. Montevideo es una ciudad desigual y las políticas públicas tienen que incidir para, en primer lugar, que esto no se siga profundizando y en la medida de lo posible revertirlo. De hecho, los 15 años de gobierno progresista hay mediciones que han hecho, estudios, tesis de posgrado, que han mostrado que ciertos indicadores de desigualdad se detuvieron o empezaron a revertirse. Pero estas cosas son estructurales, entonces cuesta mucho cambiarlas y darlas vueltas, ¿no? Cuando se habla de la ciudad de Avenida Italia del Sur y Avenida Italia del Norte, es una gruesa simplificación, pero habla de algo de esto. Hace unos 30 años, un poco más, un urbanista francés que asesoró al plan de saneamiento urbano había trazado más que una línea horizontal, una diagonal, y la llamó la diagonal del bienestar urbano mínimo. Entonces, Montevideo, al norte de esa diagonal era el Montevideo con dificultades y al sur era el Montevideo del bienestar. Yo creo que esa diagonal se acostó un poco, ¿no? Es casi una paralela al Río de la Plata, pero esto obliga a que la inversión pública en algunas áreas estratégicas avance hacia el norte, hacia el oeste y hacia el noroeste de Montevideo. Por eso estoy proponiendo algunas intervenciones emblemáticas, por ejemplo, la creación de un nuevo parque en el norte, en el límite urbano rural del municipio de... ¿Por qué? Porque también... ¿Un parque de qué tipo? Un parque agreste, un parque de gran dimensión. El de la base Boisolanza. El de la base Boisolanza, pero que también tiene edificios, que también tiene lugares donde se podrá hacer actividad cultural, recreativa, deportiva, de integración social, prestación de servicios. Experiencia tenemos en Montevideo y creo que el tema, yo mencionaba el día que el Frente Amplio me proclamó como candidato junto a Verónica y a Mario, que el derecho a la ciudad incluye también el derecho a la belleza. No es solamente llevar los servicios y servicios de calidad, sino también que los espacios urbanos tienen que ser de calidad visual, estética y ambiental equivalente a los que tengamos en la zona costera o en la zona central de la ciudad. Hay, yo creo que una historia bastante interesante en Montevideo de avanzar hacia esto. Cuando se construyó la Plaza Casavalle, esto fue en el periodo de Ana Olivera, fue una avanzadilla de esa calidad urbana, es decir, se construyó una plaza de primer nivel en uno de los lugares más complejos de Montevideo y donde había mayor privación. Si uno pregunta, bueno, ¿la prioridad era un espacio público, la prioridad era otra, la atención de la salud, de la alimentación? Bueno, va todo junto, va todo junto. O como ahora cuando se construyó el balcón del cerro al lado de la fortaleza, ¿no? Hay que llevar la calidad arquitectónica, urbanística, paisajística y ambiental a toda la ciudad, de manera distribuida, ¿no? No puede estar concentrada en el sur, por así decirlo.
Esqueloto, usted hablaba de estética y de belleza, y aprovechando que es arquitecto también, la ONG Patrimonio Activo denunció que cada año desaparecen entre 15 y 20 edificaciones de interés arquitectónico e histórico. Usted, de hecho, estuvo en la Comisión de Patrimonio Nacional en un periodo y fue también profesor de Historia de la Arquitectura. ¿Qué opinión tiene respecto a este tema y cómo visualiza los próximos años para Bueno, yo creo que es muy Montevideo? importante que esta organización y otros activistas se movilicen, así como también yo pertenecí durante muchos años, voy a cumplir ahora dentro de poco 40 años de docente universitario, así que mi vida académica también me llevó a denunciar situaciones de este tipo. Creo que es muy importante la movilización ciudadana, el activismo, pero también el involucramiento de los vecinos. Yo ahora que estoy recorriendo Montevideo, en los lugares más increíbles, porque ustedes me hablaban de ese Montevideo que está complicado. Yo estuve en el Paso de la Arena el otro día, los vecinos me hablaban de la protección del entorno rural y de Montevideo rural. Es decir, hay una preocupación auténtica de preservar la identidad de Montevideo. Y creo que la Intendencia ha hecho muchas cosas, no las suficientes. El tema es que en estos casos a veces, perdón, pero cuando Sí. es tarde ya es muy tarde, ¿no? Uno Exacto. ve quizás casas hermosas, maravillosas, que se compraron, se derrumban, no hubo una protección real y después hay un edificio que es igual a cualquier otro, con una fachada que no dice nada, y esa riqueza se perdió. Sí, igual, concuerdo y me siento absolutamente angustiado cuando pasan ese tipo de situaciones que a veces incluso sorprenden de un día para otro. Todos recordarán el caso ya hace unos años en Avenida Italia, a la altura de la entrada para ir a la Facultad de Ciencias, no recuerdo la esquina exacta de la antigua fábrica Sí. Asimacos, Sí. que era una obra de un arquitecto muy excéntrico y que quizás no era una obra desde el punto de vista estético, arquitectónico, valiosa para el canon más tradicional, pero sí era característico y pertenecía a la identidad de la ciudad. Bueno, eso no tenía protección y fue rápidamente demolido porque también ahí hubo una picardía que muchos saben que si se empieza a demoler un sábado ¿no? Hay menos controles y bueno, ya cuando la cosa uno quiere intervenir, ¿qué pasó? Ya no hay nada para hacer. Yo creo que Montevideo, vuelvo a decirlo, tiene bastantes herramientas, tiene inventarios, no alcanzan, hay que hacer más. Hay que aprobar normas, hay que trabajar con el gobierno nacional. De hecho, hace más de 20 años se está hablando de una nueva ley de patrimonio. La nuestra es del año 71. En su año de gestación fue pionera a nivel de la región, pero contemplaba lo que en aquel momento se entendía que había que proteger, que eran los monumentos, ¿no? Elementos aislados. Excepcionalmente se protegieron conjuntos. Luego, a partir de los años 90, y esto tuvo mucho que ver la Intendencia del Frente, yo estaba en la Dirección de Planeamiento con Tabaré Vázquez cuando decretamos la protección de Pocitos Viejos, de Carrasco de Punta Gorda, de El Prado, y avanzamos en la protección de Colón y Lezica, de Peñarol. Es decir, fue realmente pionero. En el Uruguay no hay una intendencia que tenga un sistema de protección patrimonial como el que tenemos hoy, pero hay que seguirlo construyendo, hay que avanzar más. Me llamó mucho la atención la del estribo y le pido brevedad. Sí. Si me la puede responder en un párrafo, divino. Entre sus propuestas y por escrito veo, Montevideo avanzará hacia ser una ciudad cooperativa. ¿Puede decir esto tantas cosas? ¿Qué quiere decir en este caso? Bueno, para nosotros los arquitectos, y es un poco injusto con la arquitectura uruguaya, es una cuestión clásica que nos conozcan en el mundo por dos cosas. Por la obra de Eladio Dieste, que era un soberbio arquitecto, pero que en realidad tenía título de ingeniero, y por las cooperativas de vivienda. Yo he recibido decenas y decenas de colegas, estudiantes de posgrado, investigadores, profesores de los más diversos lugares, de Japón, de Estados Unidos, de México, de Alemania, de Francia, de Italia, de España, que nos vienen a estudiar el cooperativismo de vivienda en Uruguay, ¿no? El cooperativismo de los años 70, pero el de ahora. Y Montevideo, al igual que otras ciudades, puedo decir Florida, Soriano, Salto, Paysandú, es una ciudad cooperativa, hay barrios enteros cooperativos.
Pero además hay un asociativismo y hay una economía social y solidaria que es un tejido que sostiene Montevideo más allá de la vivienda. Me he reunido con CUDECOP, me he reunido con la Federación de Cooperativas de Producción, me he reunido con cooperativas de transporte y ese tejido asociativo es parte de lo que sostiene una Montevideo solidaria, una Montevideo que piensa la economía desde otro lugar que no necesariamente es el lucro y la ganancia, que genera empleo, que genera innovación y que genera un paisaje nuevo en la ciudad, porque hay barrios, el barrio Citarrosa, el barrio 26 de octubre, pero grandes zonas de Nuevo París, de Sayago, donde el cooperativismo es la marca de la ciudad. Salvador Esqueloto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, quédense que en el próximo bloque nos metemos con el tema de Cecilia Cairo. Ya venimos. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, nos une la vida. Segundo bloque de La Letra Chica y nos metemos de lleno en política porque, como lo decíamos al principio, el tema de la semana está vinculado con Cecilia Cairo, quien después de 2 días de estar en el centro de la controversia finalmente renunció a su cargo como ministra de Vivienda. Esto fue, recordemos, en la noche del jueves 17, luego de varias conversaciones entre integrantes de la cúpula del gobierno del presidente Yamandú Orsi. Vamos a ver el resumen en el siguiente tape. Cecilia Cairo tiene hace años un terreno de 1.538 metros cuadrados en Pajas Blancas, un balneario ubicado al suroeste de Montevideo, pero lo que nunca mencionó es que su casa, ubicada en Capitán Pedro de Mesa y Castro, nunca fue declarada en la Dirección Nacional de Catastro como corresponde. De hecho, aquí en la pecera accedimos a la carpeta catastral de su predio, en el que figura que no tiene ningún tipo de edificación. La vida fue difícil, en el 2002 perdí la casa porque salí de garantía, vivía en el cerro. Papá tenía este terreno donde tenía un galpón y me dijo venite para Pajas Blancas, y de ahí fui construyendo y anexando la casa nuestra con mis hijos. Yo creo que la ministra tiene que tomar una decisión y si no la toma el presidente tiene que actuar. ¿Qué decisión? Tiene que dar un paso al costado, tiene que renunciar. La renuncia es una sanción demasiado dura por una deuda. O sea, parto de la base que pondría el cargo a disposición del presidente, pero también si fuera presidente no tomaría esa decisión. Es decir, la gente tiene una vida previa, tiene sus peripecias. Cecilia Cairo le presentó su renuncia al presidente Yamandú Orsi luego de que se hiciera público. Como saben, que tiene una casa sin regularizar. La verdad que es una decisión, es crónica de una muerte anunciada que se debió haber tomado inmediatamente. Esas son mis disculpas, no haberlo hecho antes y no darme cuenta, pero no me quedé con nada, ni dejé de pagar impuestos, todo eso no es así. Y mi casa es la casa de cualquier trabajador. Recordemos de paso que el lugar de Cairo será ocupado por Tamara Paseiro, que ya está trabajando en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Actualmente es la directora nacional de Integración Social y Urbana. Pues bien, será la ministra. Para hablar de este tema recibimos al politólogo Mauro Casa y al también politólogo y docente universitario Daniel Buquet, conocidos además de la casa. Gracias por estar, muchachos. Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto, Gracias, un gusto. Bueno, para empezar, ¿cómo creen que impacta esto con un gobierno recién instalado, además, y teniendo las elecciones departamentales tan cerca? Es un golpe temprano, ¿no? Que no acostumbrado, porque el gobierno está en plena luna de miel, se supone que es un periodo donde goza de cierta, imagen positiva, la complacencia de distintos actores que buscan, interactuar con el gobierno, y recibe un golpe muy tempranero. Es como si se te lesiona un jugador cuando está empezando el partido. O se siente un jugador, digamos, porque está lesionado, lo tenés que cambiar. Ahora, si está sentido, tenés que decidir si sigue jugando sentido o no. Y es un golpe. La renuncia lo que hace
es absorberlo de la mejor forma, de modo que el golpe no genere más heridas o consecuencias en el corto y mediano plazo. Sí, yo creo que hay un tema con el timing, ¿no? De un poco lo que señalaba Daniel, de bueno, en qué momento del gobierno estamos, ¿no? Esto de la luna de miel, de los primeros días. Uno esperaría que estos sean momentos de mayor cooperación en el sistema político, momentos donde un gobierno se está instalando, donde está planteando su agenda, donde están se están ofreciendo cargos para la oposición, donde deberían estar mejor tendidos los puentes para dialogar. Si uno mira todo el periodo de 5 años, debería ser un buen momento para ello. Sin embargo, en Uruguay, por cómo está armado nuestro calendario electoral, se da esta contradicción de que el momento de instalación de un gobierno donde debería primar la cooperación, a la vez es un momento de competencia política. Entonces hay como incentivos cruzados para los actores. Y doy un poco este marco para decir que a mí me parece que las viejas teorías de la luna de miel y todo eso están un poco me parece fuera de época, ¿no? Yo creo que, por un lado, de parte de la oposición, lo que se ve claramente es que, bueno, no hay demasiada intención de facilitarle la vida al gobierno, ni siquiera en estos comienzos, ¿no? Fue unánime y muy veloz el reclamo por la renuncia de la ministra. Por otro lado, esto que digo, el marco de una competencia electoral en el cual era un tema que, bien o mal, salpica un poco la gestión también de la discusión sobre la elección departamental, porque es un tema donde lo que había es una deuda de contribución inmobiliaria donde tiene que ver la cuestión de la intendencia departamental. No era un tema que fuera completamente ajeno, sino que se enredaba en la discusión por la elección departamental. De hecho, a los candidatos del Frente Amplio les vienen preguntando por este tema, tuvieron que posicionarse, pronunciarse por este tema, y ninguno podía decir no pasa nada, ninguno podía decir que no es grave deber la contribución inmobiliaria cuando estás aspirando al sillón de intendente de Montevideo. Entonces, eso quedaba metido también en el medio. Y bueno, y me parece que sí, como bien señala Daniel, el presidente lo resuelve. Creo que se toma un periodo prudencial. Ahí es una discusión muy subjetiva, ¿no? La oposición va a decir que demoró mucho y los propios van a decir que el presidente fue prudente. Yo me inclino a pensar que es razonable que en 48, 72 horas el presidente haya visto un poco cuáles eran las reacciones, cuál era la conversación, llamémosle el termómetro de la calle y de las redes sociales y de la propia militancia frente amplista, que si uno observaba un poco eso, veía bastante enojo y un posicionamiento bastante duro. No había una cosa muy complaciente hacia la ministra, sino por el contrario. Entonces creo que el presidente se toma unos días y toma una decisión que, de alguna manera, sí da por cerrado el tema, al menos en sus consecuencias institucionales, que ya no serán tales, porque la ministra no va a ir a interpelación, ya no está en el cargo, y bueno, y el tema, de alguna forma, institucionalmente sí queda cerrado. ¿Cómo vieron la actitud inicial del MPP de cerrar filas en defensa de Cairo de alguna manera? Al menos algunos de sus principales referentes salieron rápidamente en X, por ejemplo, hablando de las redes sociales, a defender. Y también el hecho de que Cairo haya salido rápidamente a hablar con la prensa, recibió a los principales medios en su casa, habló sobre este hecho, ni que hablar que en su momento lo habló en un programa de radio, pero luego se siguió explicando, en su momento dijo que no iba a renunciar. ¿Cómo vieron toda esa movida también y cómo vieron la actitud del MPP puntualmente? Teniendo en cuenta la figura de Cairo. Las dos cosas son distintas. Sí. La metida la pata, la reacción de la ministra fue muy franca. O sea, no intentó ocultar ni entreverar, dijo, no, bueno, esto es así, yo qué sé. En todo caso, explicar cómo llegamos a esto, y capaz que eso ayudó un poco a no entreverar más la situación. El MPP, yo entiendo que emitió un comunicado y no emitió ningún otro, o sea que la sigue defendiendo. No es que quiera mantenerla en el cargo, pero la defiende con argumentos que yo creo que son muy inconvenientes para el gobierno, ¿no? Y para el sector político principal del Frente Amplio, del presidente, etcétera, porque el comunicado del MPP no hace ninguna autocrítica, no parece haber ningún error, y además utiliza un lenguaje que capaz que es medio característico de este grupo político, que es, mira, yo creo que esto tiene como un componente de falta de profesionalismo en dos sentidos. Profesión en un sentido, capaz que tiene muchos, pero por lo menos tiene dos. Profesión en un sentido es la actividad que vos hacés para vivir, ¿no? Y los políticos profesionales, que a veces se llaman clase política, aunque el término tal vez no sea apropiado, son profesionales de la política. El comunicado dice que no, que la gente del MPP no es de la clase política.
O sea, no son profesionales entonces, o sea, no es gente que vive la política. Y después hay un problema de profesionalismo, que es la otra acepción, y que tiene que ver con cómo hay que hacer las cosas cuando vas a armar un gobierno y vas a designar cargos. Vos tenés que abrir el ropero y ver los cadáveres que hay en ese ropero, si es que hay alguno, y en todo caso, si hay alguno, ver qué problema te va a generar. Entonces, charlándolo directamente, sentándose, diciendo, a ver, ¿qué te puede saltar? ¿Qué tenés para decir? Así lo limpiamos antes de que sea un problema. O investigando internamente. Como en cualquier empresa, cuando te van a contratar para un trabajo más o menos serio, yo creo que esto se hace normalmente en la política profesional y es, bueno, si vamos a poner a esta persona acá, yo creo que tampoco es que tengan que investigar. Yo creo que acá la principal responsable es la exministra, porque ella era consciente de la situación irregular, iba a ser ministra de Vivienda, ni más ni menos. Es inaceptable para la gente, porque yo lo que creo es que el argumento del MPP es malo, negativo o inadecuado, porque no es lo que la gente va a percibir. Porque claro, pobre ministra, una trabajadora que tuvo problemas económicos y se hizo la casa ladrillo por ladrillo. No, la gente no cree eso de los políticos. La gente de los políticos cree otra cosa. Cree que están cómodos, cree que son privilegiados. Entonces, es muy raro tratar de ver... Está bien que un grupo político, un movimiento, trabaje en la sociedad y tenga militantes que son gente común y trabajadores igual a cualquiera. Pero si una persona está en la élite, aunque no le guste el término, bueno, ya no es ese militante de barrio que es como cualquiera, que le dedica esfuerzo después de su horario de trabajo a la militancia, a la actividad política o lo que sea. Es una profesional de la política. Y un profesional de la política, aunque el MPP no le pague el sueldo o se quede con la mayor parte de su sueldo. Claro, porque ahí recordemos que tienen los integrantes del MPP tienen topeados sus sueldos. Está bien, pero entonces vos le tenés que decir, sí, disculpame, lo que pasa es que yo tengo un choclo, claro. Entonces sí, vos pagame para vivir lo que le pagan a cualquiera, pero tengo que resolver. No son sueldos magros tampoco, No, yo entiendo que es un sueldo, ponerle razonable, pero si vos tenés una deuda importante, podrías decir, pero tenemos que resolver este tema. Claro. O no me nombres ministra de Vivienda, en todo caso, ¿no? Y yo creo que ahí falta profesionalismo, pero falta además una visión positiva del profesionalismo. Y es que hay que hacer las cosas bien y cuidar todos los detalles, porque vos tenés a la clase política, además... en un periodo donde la gente desconfía de los políticos. No es que la gente adore a los políticos y diga que es gente fantástica, que dan su vida por el servicio a la comunidad. No, piensan exactamente lo contrario. Entonces, cualquier político, no importa si es de derecha o es de izquierda, no importa si es millonario o es humilde, tiene que dar la imagen de que precisamente lo que quieren transmitir. Mirá que yo no vine acá a hacerme rico. Yo vine acá a contribuir a resolver los problemas del país. Y en todo caso tengo un buen sueldo para que mis problemas personales no me generen distorsiones en la actividad política. Sí, yo comparto bastante lo que dice Daniel. Lo del profesionalismo sirve para enganchar cuál fue la salida que tuvo la ministra en materia de comunicación, ¿no? Uruguay sigue siendo un país en el cual el sistema político en materia de comunicación política sigue estando lejos de algunos estándares mínimos, ¿no? Estas cuestiones se resuelven de otra forma, ¿no? Hay vocerías, hay de otra manera. No es que una persona cae metida en un problema y dice, no, vengan a casa, que yo voy a hablarle a todos, les voy a contar, pasen, vean, que es una casa humilde. Yo creo que hay honestidad en eso de la ministra, o sea, hay un reconocer, hay una honestidad, hay un querer mostrar, un querer de alguna manera también generar como empatía de la gente, en contar una historia de vida que es una historia en la cual cualquiera de nosotros puede legítimamente sentir que sí, que es legítimo, es la historia de cualquiera de nuestras madres, de nuestras abuelas que tenían que sacar adelante una familia, tuvieron que hacer otros sacrificios y bueno, y que se le fue quedando para atrás. Yo creo que todo eso es como que es una estrategia un poco improvisada y en la cual comparto con Daniel que no sintoniza con el clima de época. O sea, no sintoniza el clima de época, porque estamos en un momento, Daniel lo explicaba muy bien, y que es a nivel global, donde hay mucho hastío con la política, hay mucho hastío con la clase política, si lo queremos poner en esos términos, más allá de lo que el MPP quiera decir sobre sí mismo y sobre si ellos pertenecen o no a esa clase política, la gente en general, venimos de una campaña electoral que pasó hace muy pocos meses, en la cual
no estaba la gente tirando cohetes loca de la vida porque volvía al Frente Amplio, al gobierno. Algunos sí, los más militantes, los más consustanciados, pero la mayoría de la gente la vivió con mucha apatía la campaña electoral, ¿no? Terminó tomando una decisión medio que, dentro de dos candidatos que no entusiasmaban demasiado. Entonces hay esa apatía, hay un clima de época que no es hay un clima también de redes sociales, de cultura de la cancelación, todo eso también, donde cualquier error muchas veces se busca para atacar y no estamos como en un momento de demasiada tolerancia para con el error ajeno. Y creo que ahí veo yo como un problema de cálculo del MPP, ¿no? Que pensó que iba a haber como un abroquelamiento más grande, al menos del núcleo militante, de que la gente iba a respaldar más a esa ministra que legítimamente venía de abajo, era una laburante, era una mujer de los sectores populares. Eso no pasó y creo que eso también se vio en las horas subsiguientes. Uno no veía en la conversación pública que estuviera viendo ese respaldo, sí de los compañeros de ella, pero no como en general. Y algo más sobre el MPP, y esto que decía Daniel sobre la falta de profesionalismo, ¿no? El MPP, desde que ocupa lugares relevantes en la política uruguaya hace varias décadas, convive un poco con estas dos caras, ¿no? Con esta cara de, sí, es un sector al que la gente identifica como un sector cercano con los más humildes, un sector de gente solidaria, generosa. Incluso si uno mira cómo los uruguayos evaluaban el gobierno de Mujica, se destacaba eso, ¿no? Pero por otro lado también, muchas veces los uruguayos han visto en el MPP esta cosa de la desprolijidad, de la falta de estar consustanciado con los procesos como tienen que ser, la falta de prolijidad con los trámites como tienen que ser. Bueno, eso también se vio mucho en la gestión de Mujica. Entonces, creo que Orsi se vio en un brete donde sus compañeros le pedían que él respondiese como un MPPista clásico, donde decía, sí, pasa que nosotros somos así, somos del pueblo, somos generosos y bueno, a veces nos mandamos bacán y no somos del todo prolijos. Y Orsi hace un corte con ese discurso, con esa línea y dice, no, o sea, pone una vara y un estándar para su gobierno en el cual dice, no, esas conductas en mi gobierno no van a ser tolerables, no es el gobierno de Mujica 2.0. Parece que hay algo interesante ahí, fundacional un poco de la presidencia de Orsi. Sí, porque Mujica es una cosa y el Frente Amplio es otra. Yo diría que el Frente Amplio buscó especialmente la formalidad como política pública. Lo hizo, por ejemplo, desde el Ministerio de Trabajo y desde el BPS. Murro, por ejemplo, aspiraba a que el sistema se hiciera sustentable en la medida en que se formalizaran cada vez más trabajadores. Y los 15 años que gobernó el Frente Amplio, la formalidad del mercado de trabajo creció enormemente. Se hizo con la reforma tributaria, Daniel. Sí, bueno, no solo con la reforma tributaria, pero un caso muy puntual, que es el débito, el uso del débito y la bancarización y todo esto. ¿Qué buscaba? Formalizar, que la gente pague el IVA, porque si yo te descuento puntos del IVA, si me usás la tarjeta de débito, bancarizo todas las operaciones, te doy un beneficio, pero al final recaudo más, porque logré formalizar. Entonces, es verdad, el MPP o Mujica tuvo eso de que lo político es más importante que lo jurídico, pero no es la línea del Frente, no es lo que hizo el Frente Amplio mientras fue gobierno y en todo caso posiblemente no sea lo que haga el Frente Amplio, porque estoy pensando en el ministro Done, por ejemplo, también en este periodo. Entonces, yo creo que es la posición del MPP es negativa en el sentido que contradice lo que el propio gobierno debería promover, que es la formalización. Continuando un poquito con lo que fueron las primeras repercusiones posteriores a lo que fue lo de Cairo, lo veíamos en el tape al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien, esto fue antes de que se anunciara la renuncia de Cairo, aclaró que él decía que la renuncia le parecía una sanción demasiado dura por una deuda. ¿Qué les parece el hecho de que haya salido Pereira a hablar antes? No, yo creo que Pereira no tenía otra que algo tenía que opinar porque le iban a preguntar por el tema. Creo que capaz que hace una además cuando dice lo que él haría en el lugar del presidente. Quizá ahí hubiese sido más cauto pronunciarse, sí, dar el respaldo, si él entendía que correspondía el respaldo a la compañera, pero no decir lo que él haría en el lugar del presidente. Me parece que ahí como que hace capaz que una de más, ¿no? Pero me parece que lo de las repercusiones está bastante claro que lo que hizo el entorno más cercano a Orsi fue esperar para ver cómo se desenvolvía la situación y cómo eran las reacciones del resto del Frente Amplio, ¿no? Y bueno, y tuvo que tomar una decisión que evidentemente es costosa para el presidente, ¿no? Y es costosa para la gente más cercana al presidente, por ejemplo Alejandro Sánchez, porque ellos tienen una cercanía enorme con Cecilia Cairo. Era una de las figuras que el gobierno pensaba proyectar en este periodo, era una de las figuras que le estaban dando
unas competencias enormes al Ministerio de Vivienda que iba a estar bajo su égida y que iba a llevar adelante política pública muy relevante. Bueno, todo eso ya no va a ser. Entonces, me parece que se valoró todo eso a la hora de tomar una decisión. Creo que hay una reacción como automática en los partidarios de defender a los suyos. Sobre todo cuando no se trata de algo grave, pero ha pasado incluso con cosas graves. Y yo creo que está bien que eso se revise porque tal vez ha habido, no sé, ahora estoy pensando en el caso Besossi, porque es curioso, ¿no? Está acusado de diversos delitos, pero no solo eso, en una actitud parecida a la de Cairo, en una conferencia de prensa dijo haber ha tomado medidas irregulares, ¿entendés? Decidí mandarle algo, un material a una gente porque después vemos, después lo arreglamos, violando los procedimientos correctos. No es bueno que los políticos se dediquen a defender a los suyos y atacar a los oponentes permanentemente por las mismas cosas, porque lo único que logra esto en la opinión pública es generar la idea que se está expandiendo, que es que los políticos son todos iguales. Si nosotros tenemos democracia y la democracia genera beneficios que no generan los autoritarismos, es porque los políticos no son todos iguales. Pero no porque hay unos buenos y otros malos, sino porque tienen ideas diferentes o propuestas diferentes o programas diferentes. Cuando llevamos la política a este terreno y los políticos pasan a ser todos iguales, es que empiezan a competir a ver quién es menos chorro, ¿no? Porque frente a la acusación de que, mirá, porque fulano cometió este acto irregular, sí, pero y vos no te acordás del tuyo que también y no sé qué. Si la competencia política se trata de eso, estamos en el horno. Igual fue una trampa en la cual cae un poco el Frente Amplio por sí mismo, ¿no? Porque el Frente Amplio propone una campaña electoral con un eslogan que era que gobierna la honestidad, donde era evidente que a la primera de cambio te estabas metiendo en camisa de once varas, ¿no? Porque iba a haber más tarde o más temprano, sucedió muy temprano, algún caso que te pusiera en el brete de decir, y va a gobernar la honestidad. Entonces, moralizar la política es una estrategia que tiene costos altos, ¿no? Sí, yo creo que no le hace bien a la política plantearlo en esos términos. Claro. Lo que el Frente Amplio entiendo que quiso hacer era sacar partido de los escándalos que ocurrieron muy llamativos en el gobierno anterior, como parte de una estrategia donde tal vez la situación económica y las variables sociales no favorecían tan claramente al Frente Amplio. Entonces, ¿dónde podemos meter la diferencia? Y bueno, vamos a meterla por este lado. Entiendo que es algo estratégico y que no debería poner esa vara, es decir, como el presidente anterior dijo, quiero que me evalúen por la libertad, espero que Orsi no diga, por lo menos no lo dijo en su asunción, espero que me evalúen por la honestidad, porque si no se van a poner a contar. Claro. Mirá que este escándalo ocurrió a los 45 días. Sí, es un récord, ¿no? Y son 5 años. Entonces, no me evalúen por la cantidad de escándalos que vayan a ocurrir. Pero va a ser un poco inevitable, con ese eslogan de campaña te lo van a tirar encima cada vez que puedan. Y además también sienta el precedente de qué vamos a considerar a la hora de remover un ministro, ¿no? Eso me parece una discusión interesante, porque bueno, con los legisladores está muy claro, los legisladores tienen fueros, hay un proceso ahí que tiene que haber una investigación judicial en curso, etcétera, para que se le pida la renuncia a un legislador. Hay un proceso establecido por la Constitución. Con los ministros no está todo eso tan reglado, es una cuestión bien política, ¿no? Es una discusión, incluso nos lleva a preguntarnos si Cecilia Cairo, teniendo esta deuda, hubiera sido ministra de otra cartera, quizá ni siquiera la destituían, ¿no? Porque no era un tema tan cercano a su propia competencia, podría haber sido otra la resolución. Ahora, Orsi pone la vara en este lugar, ¿no? Y creo que también hay un matiz allí, obviamente sin justificar nada, ni ir por ese lado, pero me parece que también hay que reflexionar sobre qué esperamos de los políticos, y muchas veces cuando se pide que en política estén los mejores, la gente más preparada, la gente que venga muchas veces a renunciar a mejores sueldos o mejores condiciones de trabajo en otros lugares. Bueno, estar en la política hoy en día en un gabinete, por ejemplo, te expone a cuestiones así, donde rápidamente queda expuesto ante la opinión pública, ante las redes sociales, ante todo. Entonces, a veces también genera como una alarma de, bueno, para los que se quieren dedicar a la política, siempre fue un deporte de contacto, ¿no? Pero ahora parece que más que nunca. A propósito de lo que hablaba recién Daniel del tema de las reacciones y de los
que los políticos deberían revisar esta cuestión, ¿no? Existe, les pregunto a ambos, ustedes que saben más, ¿existe un manual, digamos, del político y de la política de primero defenderse y después en segundo plano asumir el error y nunca empezar diciendo, bueno, miren, me equivoqué de medio a medio. Yo tendría que haber hecho A, B, C e hice X, Y, Z. Después sí, te explico el contexto, la historia personal, etcétera, etcétera. Pero pareciera como imposible que primero se asuma el error. Y pienso en eso que vos decías, ¿no? Del descrédito que esto genera. Pero es que siempre es así, los manuales indican, no, poné por delante la defensa, porque si no después la opinión pública va a decir, mirá, él mismo o ella misma está asumiendo. ¿Qué pasa ahí? Sí, yo creo que vos lo que apostás es a estar siempre en las mejores condiciones, ¿no? Cuando se te lesiona o se lastima o se siente un jugador en el arranque del partido, ¿no? Un jugador importante. Vos lo que esperás es que responda y entonces lo dejás 2 minutos a ver y que haga un pique a ver si no le vuelve a doler, con la expectativa de poder seguir jugando con el cuadro titular que planificaste. Y esperás un rato a ver qué es lo que, si lo tenés que cambiar o no. Yo creo que no es un manual, yo creo que es una reacción espontánea que es conservar las mejores condiciones, las condiciones ideales que planificaste al principio, y entonces cuando ves que tenés que resignar algo de lo que esperabas tener, bueno, lo lamentás y pensás, capaz que no lo tengo, capaz que lo puedo resolver de otra manera. En este caso, como no, en muchos casos los políticos son muy partidarios de las visiones medio conspirativas, ¿no? Siempre piensan que te están armando una cama, que te están haciendo, ¿no? Que los otros, ¿no? Por supuesto. Sí. Entonces, bueno, se ha llegado a decir, ¿no? Que ciertas acusaciones venían de la conspiración de Atlanta. Entonces, los políticos tienen como una tendencia a decirme, acá están operando para hacer esto, y están las fake news, y está todo lo demás. Entonces, tu primera reacción es, esperemos que esto no sea cierto. En este caso, como la ministra, en ese momento ministra, fue muy franca, bueno, cierto era. Entonces esperemos que no sea tan grave, ¿no? Y es como esa, yo creo que es una, justamente, yo creo que el manual debería decir lo contrario. No lo conozco, no sé si Mauro, que está más en temas de campaña electoral y comunicación política, sabe si dice, el manual debería decir cortá. Ya mismo, o sea, aparece algo, cortalo, porque cualquiera de estas cosas te puede continuar produciendo daño. Yo creo que podés esperar 2 minutos. Como en un partido de fútbol podés esperar 2 minutos a ver si el jugador responde bien, podés esperar 2 días. En este caso no se trata, la ministra no decidió renunciar y el presidente no decidió echarla. Acá hubo un par de reuniones por lo menos, ¿no? Seguramente en el MPP, por lo menos del MPP. ¿No? Hasta que se dieron cuenta de que había que hacerlo. Está bien, no cambia mucho. Si renunció al otro día o a los 3 días, para mí no cambia nada, eso es lo de menos, ¿no? El argumento que tiene la oposición para decir, pero demoraron mucho. Bueno, sí, igual ese tiempo le dio tiempo a la oposición justamente a posicionarse, a expresarse, a salir en los titulares, y no sé qué tanto impacto puede tener, pero en los informativos salían, ¿no?, diferentes figuras de la oposición a expresarse respecto al tema. Para mí la respuesta en cuestión de timing, yo no creo que haya habido un problema. Para mí el problema fue, en todo caso, que si lo que estabas apostando era una política de reducción de daños, llamémosle en términos de consumo responsable, me parece que no estuvo bien preparado el alegato de defensa de Cecilia Cairo, o en todo caso se apostó, como decíamos al principio, por buscar como una empatía, una cuestión de soy una más de ustedes, soy una más del pueblo, soy una con mi pueblo, y eso no dio demasiado resultado, porque uno lo veía en los propios frente amplistas y no estaba calando ese discurso. Más allá que después que la persona deja el cargo y bueno, después se generan reacciones más solidarias de la gente, decir sí, hubo líderes de la oposición que dijeron que reconocían el trabajo, reconocían la honestidad, reconocían el compromiso político, pero bueno, nada de ello quitaba el error cometido. A mí me parece que si uno tiene que pensar siempre quién se queda más contento y quién se queda más triste con las situaciones, ¿no? Para la oposición hubiera sido lo mejor que la ministra se mantuviera en el cargo.
O sea, para la oposición, si la ministra se mantenía y si hoy seguía en el cargo, si la semana que viene y la otra, le estabas dando un cachón que iba para largo y teníamos el riesgo de caer en un nuevo caso Sendik en cuestión de comunicación, ¿no? De cómo un elemento como el Frente Amplio lo llevó, no sé, me acuerdo, 8 o 9 meses resolver desde aquella vuelta que Sendik se sale, que tiene un título trucho, a que lo hace renunciar un plenario del Frente Amplio. Bueno, todo ese tiempo al Frente Amplio le costó carísimo y luego le costó en una campaña electoral, en la subsiguiente campaña electoral, tener que seguir respondiendo por ese tema. Y cada tanto se saca todavía. ¿Cómo? Cada tanto se saca, por eso en la última campaña electoral, ¿no? Algo que pasó en 2017 y sigue funcionando. Entonces, creo que el Frente Amplio se quemó con esa vaca, ¿no? Entonces, me parece que la reacción en materia de timing fue la correcta y la oposición en ese sentido no tiene mucho para reclamar. Y bueno, y se quedan con las ganas de hacer una interpelación que podía tener consecuencias, ¿no? Era una interpelación que se iba a hacer en Cámara de Diputados, donde, bueno, las mayorías podían estar para ir contra la ministra. Creo que en ese sentido se resuelve en un timing que es el adecuado. Yo tengo otra pregunta y tiene que ver con cuáles podrían llegar a ser los futuros posibles para Cairo, cuáles se imaginan, porque ella podría volver al Parlamento. La escuché decir que capaz que no era su idea, pero ¿cómo la ven? No, entiendo que es una política vocacional que no, según el MPP, no integra a la clase política, pero yo digo ¿Pero sería que estratégico que ella volviera al Parlamento, por ejemplo? Yo creo que sería poco relevante en términos generales, porque ella, como legisladora, no sería objeto. Sí, está bien, capaz que en la primera sesión que aparezca van a pedir la palabra y le harán algún bullying desde la oposición. Pero no van a hacer eso. Una nueva categoría de bullying. El bullying legislativo. Bueno, digo que existía hace tiempo, pero le ponemos nombre. Legislativo. Pero en fin, yo creo que... No pasaría a mayores. A ver, yo lo que pienso, pero esto es... Ella hará lo que le parezca y el grupo político decidirá también lo que tenga que decidir. Supongo yo que ella va a regularizar estas construcciones. Sí, ya ¿no? Más o menos rápidamente, y en todo caso no sé si eso le va a generar una deuda de contribución porque están irregulares, no sé cómo se hace eso, y entonces capaz que le dan un financiamiento para pagarlo y en un tiempo no muy extenso pasará a estar en regla. Entonces, ahí todo esto se disipa. Tenemos una legislatura de 5 años y esto recién empieza. Entonces, si ella quiere y si el grupo político entiende que es valiosa como diputada, no como senadora porque renunció, pero como diputada, que es valiosa, puede hacerlo, porque además ella no va, salvo capaz que en el arranque, o salvo que surja un tema relacionado con la vivienda y la contribución inmobiliaria y las regularizaciones, no va a estar en el centro del asunto. En todo caso, ella podrá elegir si quiere protagonizar, ¿no? o ser vocera de algún asunto y tal vez irse a otro territorio que no sea el de la vivienda, por ejemplo. Entonces yo creo que perfectamente puede actuar como diputada. No sé si lo va a hacer, no sé si es lo más conveniente, pero no creo que haya un impedimento relevante. No lo hay, obviamente, desde el punto de vista jurídico, pero tampoco creo que lo haya desde el punto de vista político. Sí, creo que ahí Daniel traía algo a colación que también la trayectoria de la propia ministra, exministra, bueno, en ese marco la condenaba, ¿no? Por su enorme conocimiento del campo del que se trataba, ¿no? Una mujer política que había estado en las últimas décadas en la Junta Departamental de Montevideo, presidiendo la Junta de Montevideo, en el programa de mejoramiento de barrios, en el Plan Juntos, ahora como en la legislatura pasada en las comisiones relativas a la vivienda. A ver, era muy difícil para ella argumentar que no sabía cómo se pagaba la contribución, digamos. No es una persona que tiene una expertise en el tema que, bueno, yo no creo que Cecilia Cairo quede vetada para volver a hablar del tema de vivienda en algún momento. No me parece tan grave. Me parece que incluso Uruguay tiene un estándar ahí con el tema de las bancas que es como muy estricto, ¿no? O sea, se respeta mucho la Constitución nuestra, la legislación uruguaya hace que se respeta muchísimo. La persona que gana una banca tiene que haber motivos muy sobrados para que esa persona no esté allí. Es la eterna discusión de cuando una persona se va del partido y si la banca pertenece a los partidos o a las personas, y la ley en eso es muy clara, la Corte Electoral, la banca es de los individuos. Cecilia Cairo, esa banca de diputados le pertenece. Entonces, yo no dudo de que ella vaya a volver. Me parece que, como dice Daniel, sería prudente que desde su sector político rápidamente le ayudaran a ponerse en regla, a obtener un plan de pago, como sea que se resuelva, y bueno, que vuelva al Parlamento habiendo subsanado el error que la hizo salir. Y capaz que hay alguna chicana o algún pase de factura, pero por el clima que por lo menos yo tengo entendido
pedido que hay hacia ella, yo no creo que sea así. Me parece que la van a recibir bastante de buen grado del resto de la Cámara, ¿no? Para cerrar, miren, tan breve que es de múltiple opción. Hablábamos de las departamentales que se vienen y de este contexto, ¿no?, electoral. ¿Creen que esto, para el Frente Amplio y en todo el país, en las departamentales, es un golpazo, un golpe, un golpecito o nada? No, nada. Tengo que decirles nada. Yo digo, puede ser un golpecito. Nada y golpecito. Capaz que más en Montevideo. Montevideo tiene un poco eso de que es un departamento, pero como es la capital, también todo lo nacional ocurre en Montevideo. Y es la grifa partidaria. Ahora, yo creo que el Frente Amplio puede, de alguna manera, incorporar este asunto de forma que no sea del Frente Amplio. Tal vez allí el error de Fernando Pereira, yo creo que no opiné sobre las declaraciones de Fernando Pereira, porque Fernando Pereira perfectamente podría no haber dicho nada, porque podría haber dicho, esto no es un problema del Frente Amplio. En todo caso es un problema de la ministra y del presidente. Pues después dijo que, creo que lo escuché decir, que el Frente Amplio no nombra ministros, pero en ese momento no. No es un problema del Frente Amplio. El Frente Amplio debería comunicar que esto no es un problema, porque no es un error de política, es un error personal, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo han dicho también de una manera o de otra, y por lo tanto, pero ¿qué pasa? Te deja en esa posición, y más si lo salen a defender. Porque si no, bueno, nada, es esta persona no es candidata a intendenta, ni a edila. Entonces, bueno, no forma parte de esta discusión de la elección departamental o municipal. Muy distinto al caso de Sossi, ¿no? Como bien decía Bueno, temprano, que es candidato a intendente actualmente. Es intendente y candidato, ¿no? Es el candidato más fuerte y claro. E imputado por 7 delitos contra la Yo también entiendo que en ese caso renunciar, que sería renunciar a la candidatura, porque no tiene cargo, porque como intendente... ¿Está en licencia? No, renunció. Tienes que renunciar, ¿sí, no? No tenés, pero creo que renunció. O sea, no tiene cargo, pero tendría que renunciar a la candidatura. Pero yo creo que eso, yo no sé si es perder el departamento, pero capaz que es casi lo mismo. En este caso estamos hablando de que podría tener algún impacto negativo, que bueno, todo depende del escenario. Yo creo que en Montevideo más que en algunos departamentos donde el Frente Amplio aspira a tener buenos resultados. Muy bien, Mauro Casani, el Buquet, muchas gracias por acompañarnos esta noche, un gusto. Un gusto para mí. Muy bien, bueno, Jorge Temponi, se viene el tercer y último bloque de La Letra Chica. Sí, vamos a hablar de tránsito, cultura del tránsito, políticas del tránsito, ya seguimos. ANSEP nace en 2007 y paralelamente la primera Ley Nacional de Tránsito con el objetivo de construir una política nacional de seguridad vial, promoviendo la circulación segura de todos los usuarios y la disminución de la cantidad de lesionados. ¿Por qué se crea? Antes del 2007, existía en Uruguay una disparidad de criterios para encarar la problemática del tránsito y la seguridad vial. Los datos sobre la siniestralidad vial en el país no eran confiables. La principal causa de muerte de los jóvenes en América Latina son los siniestros de tránsito. En 2024 fallecieron 434 personas en siniestros de tránsito. El año pasado se registraron 21.597 siniestros de tránsito en los que fallecieron 434 personas, 12 más que en 2023. Del total de fallecidos, 8 de cada 10 fueron hombres, principalmente de entre 20 y 24 años. ¿Cuántas veces se habló de que hubieron 3.500 graves el año pasado? O, como decíamos, los 422 fallecidos o 25.000 lesionados. Ese costo social que tiene el país se puede evitar. Ahora, se puede evitar si se establecen políticas adecuadas. Casi el 40% de los fallecidos se registró entre las 20 del viernes y las 8 del lunes. Eso no es por casualidad. Si tú vas a la página web, no hay un plan. No hay un plan departamental, no hay un plan nacional.
No hay una meta propuesta. ¿Qué es lo que pasó con Lunacep, que desapareció de los medios? Las cifras reflejan un incremento general de cerca de 6% en el total de lesiones, así como aumentos en casi 3% en el número de fallecidos, alrededor de 8% en heridos graves y un 5% en heridos leves. Esa es la peor cifra registrada en todos estos últimos años. Y lo que se hace es totalmente insuficiente para bajar la tasa de mortalidad. Se ha abandonado una estrategia que permitía descender sistemáticamente y sostenidamente la cantidad de fallecidos en las vías públicas desde el año 2008 en adelante a una meseta que en definitiva lo que traduce es que no se están obteniendo los resultados esperados. ...21:32 en el vivo de noche domingo en La Letra Chica. Vamos a hablar de tránsito en general, de siniestralidad en particular. Voy a redundar con algunas de las cifras que recién veíamos, porque vieron cómo son las cifras, van pasando y vale detenerse en alguna, y voy a agregar otras. La siniestralidad vial en Uruguay aumentó en 2024 un 5%. Total, 21.597 accidentes con 434 fallecidos, según datos de la UNACEP. Se registraron aumentos en casi todos los segmentos. Fallecidos, 2,8% de aumento. Heridos graves, 7,8% de aumento. Heridos leves, 5,4% de aumento. Y para ver dentro de eso, la mayoría de los lesionados y de los fallecidos son hombres, son varones. 6 de 10 lesionados y 8 de cada 10 fallecidos. A nivel de edades, los más afectados son los jóvenes, como veíamos, de entre 20 y 24 años. Y el tema de las motos, el 64,9% de los lesionados y el 49% de los fallecidos circulaban en moto. Y para analizar qué es lo que nos dejan estas cifras y para entender también qué es lo que está pasando, es que recibimos al presidente de la UNACEP, Marcelo Metediera, quien además hace más de 20 años que trabaja con cuestiones vinculadas al tránsito y al transporte. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y un gusto. Gracias por estar. Metediera, ¿con qué se encontró cuando asumió como presidente de la UNACEP? Dijo, a ver, ¿cómo está la UNACEP hoy? Bueno, encontrar en sí estos datos que ustedes presentaban, ¿no? Con mucha preocupación, entrando en los datos más finos, ver, y ahí quizás alguna apreciación. La idea es intentar no comparar gestiones políticas en función de los fallecidos del tránsito, ¿no? No queremos entrar sin más, 2 más o 3 menos es una mejor o una peor gestión, pero sí trabajar sobre tendencias, ¿no? Y son claros, si uno analiza estos primeros datos, dejando afuera lo que fueron el año 2020 y 2021, producto de la pandemia, venía en un descenso las tendencias tanto de los siniestros como los lesionados, y después me empezó en una tendencia de aumento sostenida, permanente, que inclusive en el año 2025 esa tendencia se mantiene. Estamos cerrando la semana de turismo, estamos también casi en los mismos, falta el dato de hoy, pero venimos casi en los mismos números que el año pasado, que eran en alza. Y en el caso de los fallecidos hablamos de un estancamiento, ¿no? Si bien se miran los años, la cantidad de fallecidos, estamos hoy en la misma cantidad que en el 2019. Entonces ahí no podemos hablar de tendencia, si bien hubieron descensos y aumentos permanentes, hay un estancamiento que bueno, que hay que romper para generar que se vuelva a la baja en esa tendencia. En ese sentido, pensando en aumentos de siniestralidad o estancamiento en algunas cifras, ¿tiene hipótesis o tienen desde la UNACEP hipótesis o intuiciones acerca de las causas? Sí, nosotros creemos que ha habido la UNACEP dejó de tener el protagonismo que tenía en la opinión pública, en el debate público, en poner temas arriba de la mesa y de alguna manera, entendemos, generar esa discusión que te pone en tema, ¿no? Y cuando vos no tenés control, ¿no? Cuando uno siente que no tiene control, lo que hace es bajar la guardia. Y si bajo la guardia, de alguna manera, aflojo un poco, ¿no? Y uno visualiza con mucha claridad. Hoy se está utilizando el teléfono de vuelta en la conducción, algo que había bajado muchísimo. Hay un montón de siniestros de tránsito. Ayer pasó un caso de estos que le voy a comentar. ¿Cómo puede ser que una moto despiste, la persona fallece, 0 alcohol? Ahí hubo un elemento de distracción, no cabe duda, porque podés atribuir alguna cuestión mecánica, una vez, pero no sistemático, ¿no? Entonces, creo que el uso del teléfono está volviendo a ser un problema. El uso del chaleco
no se visualizan las motos. Miremos a nuestro alrededor que se dejó de usar el chaleco. Entonces, también les cabe a todo el mundo, ¿no? Cuando vamos con el ministro del Interior al Congreso de Intendentes a plantear, por favor, necesitamos fiscalización. Tenemos algunos temas puntuales, en el caso de las motos, no solo la seguridad vial, sino que también el tema de seguridad pública. Y no se ve un retorno de que exista esa fiscalización, ¿no? Entonces, insisto, en la medida que creo la UNACEB no ha estado presente dando estos debates, uno baja la guardia y bueno, creo que eso es parte de las dificultades que tenemos. También es cierto, aumentó el parque automotor, pero aumentó el parque automotor y aumentó casi el doble el consumo de combustible, por lo tanto no solo hay más vehículos, sino que se circula más. Eso también pone de alguna manera un grado de exposición en la seguridad vial preocupante. ¿Y por qué no hay interés en intensificar los controles si aparentemente son un elemento necesario para disminuir los accidentes que no solo tienen justamente como resultado el fallecimiento de las personas, sino muchas veces personas que quedan con secuelas? Hay situaciones muy complicadas que están vinculadas a esto. ¿Por qué si se sabe que esto funciona o se disminuyó o no se aplica lo suficiente? Bueno, yo creo que no se aplica lo suficiente. También el papel de la UNACEB, entiendo, me tocó estar de los dos lados del mostrador, claro, ¿no? Estuve en el gobierno de Canelones. Exactamente. Y digo, el papel de la UNACEB, creo yo, es el de estar arriba de los temas de manera permanente. Sí ayudar, sí articular, sí acompañar, sí trabajar, pero también exigir, ¿no? Entonces yo creo que ahí, así como a veces le pedimos a la gente que nos den una mano en las distintas temáticas, también a las instituciones hay que estarles arriba y pinchándolas para que no bajen la guardia. Estamos en un momento electoral, político. Es muy antipático los temas de tránsito. Ningún intendente o intendenta o candidato va a salir a decir, vamos a salir a fiscalizar. No, y creo que es contraproducente en realidad, porque realmente debería pagar en votos, por decirlo de alguna manera, cuidar el tema de la seguridad vial, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un papel de la UNACEB a jugar muy importante. Después hay otros elementos más, ¿no? No solo la fiscalización resuelve los temas de la siniestralidad, no solo. Hay un plan que estamos tratando de armar para hacerlo público, que todo el mundo lo conozca como UNACEB, en el cual va a tener 4 pilares: trabajo institucional, lo normativo, lo operativo, lo de impacto, planteándolo en 3 tiempos, de aquí que asumimos a 6 meses, con objetivos claros, de 6 a 18 y 18 al final del periodo, y ahí ir armando un montón de cositas que tenemos arriba de la mesa, cosas que ya se venían trabajando a nivel de las intendencias, a nivel de las direcciones de tránsito, y otras que estamos poniendo arriba de la mesa de articulación, de debate y de trabajo con la gente. Bien, ya profundizaremos en elementos de ese plan, pero vamos a sumar una opinión, una mirada, porque hace un instante Abril Mederos, nuestra compañera, estuvo en el móvil conversando con Diego Ibáñez. Diego Ibáñez es un influencer y comunicador abocado a temas de tránsito, así que Abril, buenas noches y adelante. Gracias, compañeros. Y para hablar sobre esto justamente ya estamos en presencia de Diego Ibáñez, influencer y comunicador en materia de tránsito. Diego, gracias por estos minutos. Bueno, para arrancar, capaz que contanos un poquito cómo te acercaste a este tema, cuándo empezaste a trabajar como influencer. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada. La verdad, es un agrado para mí estar acá. Y respondiendo un poco a tu pregunta, ¿hace cuánto tiempo fue que empezó este interés? Ya empezó hace unos cuantos años, se podría decir que más o menos 3 años que empezó el interés en cuanto a todo lo de material vial, todo sobre tránsito, leyes, normas. Empezó con un tema de preferencias, que es de lo más discutido hoy en día. Y allá hace 1 año y medio más o menos que empecé a sacarlo al público, es decir, bueno, tenía muchas dudas, podía responder, pero quería hacerlo de forma masiva, entonces dije, bueno, voy a crearme la red social. Ahí empezamos a hacerlo con TikTok, después empezamos con Instagram también. Fue un crecimiento enorme porque hay muchas dudas en la calle y bueno, en cierta forma la gente empezó a confiar en mí para que yo les pudiera responder y hoy en día estamos en donde estamos gracias a la gente y también gracias un poco a determinados agentes dentro del tránsito que me empezaron a ayudar, como son inspectores, directores de tránsito, policía de tránsito y demás agentes que también me dieron una mano en todo este recorrido, ¿verdad? Tiene como 2 patas tu cuenta, de alguna manera como el repaso de lo que son las normas de tránsito y también algún sketch como más bien de humor. Sí, de hecho alguno de esos sketches es llevado por realidades que hay, que claro, nosotros no podemos obviar de que no existen a día de hoy. Me imagino de qué sketch se puede llegar a hablar, pero sí, muchas veces nosotros tenemos el error o mismo se cometió el error desde determinadas fuentes,
nacionales, digamos, encargadas de darle la información a la gente, de decir, bueno, lo hicieron muy estricto, lo hicieron muy al pie de la letra y muchas personas no entienden al pie de la letra. Entonces ahí es donde me di cuenta de que había que cambiar algo y lo empecé a hacer, bueno, esto es así, pero yo lo voy a decir de determinada forma que se entienda. Entonces creo que ahí está ese diferencial y es en la comunicación que le puedo brindar a todos aquellos que miran mis videos, ya sea desde el humor, que es como la gente en realidad más le atrae, y desde no tanto el humor y decir, bueno, este tema no se puede afrontar desde el humor, lo tenemos que hablar de forma seria, pero que se entienda, que eso es lo que intento comunicar. Hace un par de semanas se presentaron las cifras de 2024 de la UNACEB en materia de siniestralidad, empeoraron todos los indicadores. ¿Qué función entendés que cumplen cuentas como la tuya y qué diálogo entendés que tiene que darse culturalmente para que de alguna manera estos números mejoren? Bien, sin duda estuve presente, de hecho, recibí la invitación para ir a los datos de siniestralidad del 2024. Claramente también pude escuchar mismo del presidente Metediera que los datos ya se podían esperar, que ya nos iba indicando la cantidad de noticias que teníamos de siniestros y demás, y de fallecidos, que es lo que se intenta reducir de acá a 2030, que iban incrementando, pero algo que también me impactó fue, y que era de esperarse, ¿no? Por supuesto, que los datos como empezaron este año también muestran que esa gráfica va aumentando, incluso más que el año anterior. Entonces, creo que mi cuenta, el rol que empieza a cumplir en la sociedad es, bueno, vamos a hacer un cambio. Hasta el momento que mi cuenta se creó no había alguien que hiciera lo mismo. Digo yo que era por algo cultural, porque nadie quería ensuciarse las manos, vamos a llamar, o mismo hablar desde no tener propiedad. Entonces empecé a tomarme ese tema en serio, empecé a intentar expandir el conocimiento y llegar a todas esas personas que tenían una duda, bueno, responderles de cierta forma, y creo que por ahí empieza el cambio, ¿no? Ya que una persona venga y me diga, mirá, gracias a vos pude salvar la licencia de conducir, o gracias por responderme esta duda que tenía hace tiempo, eso indica de que, bueno, que vamos bien y es el camino correcto. ¿Qué tipo de respuesta recibís por parte de la gente que te sigue? ¿Cuáles son los mensajes que te llegan? ¿Qué clase de conversaciones se dan en esta red? Bien, como todo, acá tenemos los mensajes buenos y también tenemos los mensajes malos. Porque el tránsito es como la psicología. Todo el mundo cree que puede opinar, o todo el mundo opina porque todos estamos dentro de... A ver, evidentemente el tránsito nos involucra a todos, todos somos usuarios de la vía cuando salimos, no necesariamente los conductores. Eso es algo que hay que diferenciar mucho. El peatón es un usuario de la vía, el motociclista es un usuario de la vía, el conductor es un usuario de la vía. Por ende, claramente los mensajes son variados, nos vamos a encontrar de todo. En un principio quizá me afectaba más, pero luego ya dije, bueno, esto en realidad el fin y el propósito que tiene la página va más allá de una crítica que me pueda llegar a venir a decir, no, bueno, no supo más nada, sino que, bueno, me agarro de los mensajes de apoyo y decir, bueno, lo vamos haciendo bien porque se te acerca un policía de tránsito, de repente, yo te conozco, ¿viste? Y decís, bueno, estamos llegando. Entonces, es a no bajar los brazos en ese sentido. Muchas gracias, Diego. Por favor. Bueno, allí teníamos la palabra de Diego Ibáñez, influencer y comunicador de tránsito. Lo pueden seguir en sus redes sociales, Tránsito UI, en Instagram y en TikTok, quienes estén interesados. Muy bien, Abril Mederos, muchísimas gracias por acercarnos la voz de Diego Metediera. Me quedé pensando un poco en cuál es el rol de la comunicación justamente, por ejemplo, en lo que refiere a prevención y más allá de la comunicación, pensando en un tipo de comunicación como la que hace Diego, ¿no? Que es a un público específico y con un lenguaje también muy específico. Sí, es fundamental. De hecho, una de las primeras reuniones que tuvimos cuando yo asumí el 10 de marzo la UNACEB, ¿no? Se sumó el resto del equipo, falta todavía que se integre la oposición, que también vale decir en esto crear política pública nacional va a tener las puertas abiertas para sumarse a un equipo de trabajo. Si bien a ser oposición, seremos oposición, pero la oferta va a ser de que se sume un equipo de trabajo. Entonces, una de las primeras reuniones que tuvimos fue con Les, el responsable de comunicación de Presidencia, porque justamente entendemos que nosotros, parte fundamental de tener éxito en esto es comunicar a la gente. Digo, hay formas, de alguna manera, que pretendemos que por el lado de la educación, formal y no formal, se le pueda llegar a la gente, pero la comunicación es fundamental y para eso estuvimos intercambiando. Con Diego también estamos en contacto, vamos a tener alguna novedad más también con algunas personalidades del país que se están sumando a armar un plan de comunicación. Vamos a intentar usar todos los medios que tenemos
también las campañas de bien público, reposicionar en eso también, o sea, es fundamental. La comunicación es fundamental en lo cotidiano, hoy por hoy en todo, y en esto también es muy importante. Hablábamos, hablaba usted, antes de ir al móvil, de un plan y plazos. Dentro del plan, por ejemplo, ¿está la libreta por puntos? Sí. ¿Y si podemos explicarla, Bien. ¿y qué cambiaría? ¿Por qué creen que es una herramienta importante? Bien, hablemos de la libreta por puntos y después quizás del plan. Bien. La licencia de conducir por puntos es un trabajo acumulado a nivel nacional muy importante. De todas las intendencias del país, de todas las direcciones de tránsito del país han aportado en el trabajo. Yo siempre me gusta decir esto porque se muestra lo acumulado. Hoy hablamos de una licencia de conducir por punto porque antes redactamos una ley que creó la licencia de puntos. Pero antes unificamos las multas, 4.484 códigos de multas distintos a nivel nacional, los resumimos en 218. Pero antes generamos el certificado de antecedentes, pero antes creamos la licencia única nacional de conducir, el permiso único nacional de conducir, porque como ustedes bien mostraban en el arranque, un planito de Uruguay con 19 pedacitos, así era también la licencia de conducir. Y pasaba aquello de que por algún motivo no sacaba la licencia de conducir en un departamento y ibas al otro, ¿no? Entonces, la unificación, que además nos trajo de la mano el teórico de manera informatizado, aleatorio, se determinó aquello de las preguntas en el kiosquito, ¿no? Es una realidad nacional. Un registro único de conductores y un registro único de sancionados. Entonces, con toda esa acumulación de trabajo, es que hoy podemos hablar de la licencia por puntos. ¿Por qué para mí es importante la licencia de conducir por puntos? Porque va a ser un cambio cultural muy importante en la forma de conducir. Si tú, primero, nos iguala en términos sociales, no alcanza con tener plata hoy para pagar una multa y seguir de viaje, porque la conducta en la conducción también, aquellos que tienen la posibilidad de pagar multas sin mayor dificultad, manejan distinto que quien le cuesta quizás un aguinaldo o una licencia pagar una multa. Eso por un lado. Por otro lado, si tú sabes, hoy hay solo una multa que te suspende la licencia de conducir, que es la espirometría positiva o el cannabis, ¿no? Van a existir 8, 10, 11 multas específicas, no van a ser todas, no van a ser las 218, que te van a restar puntos. Y si se restan puntos, vas a tener la licencia de conducir suspendida por varias de esas multas que hoy salís a la calle y las resolvés económicamente y a veces ni siquiera pagando. Entonces te va a predisponer distinto. Suspendida, perdón, por una infracción puntual de cierta gravedad, o solamente se suspende cuando llega a cero la puntual, cuando perdés todos los puntos. Exactamente, cuando perdés todos los puntos se suspende por 6 meses. Estamos hablando de que, y otra cosa importante que tiene, la licencia de conducir por puntos va a comenzar con 8 puntos. Hoy si haces las cosas bien nadie te reconoce nada. En esto, en la medida que vas pasando el tiempo y no vas teniendo multas de esas que restan puntos, vas a sumar puntos, al punto tal de que vas a llegar a 15 puntos total. También se reconoce de alguna manera el hacer bien las cosas en la calle. Cuando no haces las cosas bien, se empiezan a restar puntos y ahí vas a tener la posibilidad de recuperar hasta cierta cantidad de puntos con clases teóricas, que no son el teórico de la licencia de conducir, que es otro formato que es lo que se está construyendo. Y bueno, si llegás a cero, vas a estar 6 meses suspendida la licencia de conducir. Ahí hay que separar el conductor profesional del almater, hay otro trabajo que hacer. Sí. Yo siempre pongo mi caso, yo tengo licencia de conducir de ómnibus y de camión. Y hoy no manejo ómnibus y camión. ¿Por qué me tienen que considerar distinto? No. Y al revés, hoy una licencia de conducir amateur es hasta 4.000 kilos. ¿Cuánta gente labura con una licencia de conducir amateur? Entonces tiene que tener un tratamiento distinto. Eso hay que terminar de armarlo. Pero, insisto, yo estoy convencido que si vos salís a la calle y sabés que no tener licencia de conducir te resta puntos, la velocidad en X excesos, no quizás el primer escalón, pero sí los superiores, te vas a predisponer distinto. Y después algunos otros elementos que los hablaremos con el plan que también suman a un montón de políticas de esta característica. Para saber, ¿cuál es el camino que tiene que transitar esta propuesta para ser aprobada? Se tiene que reglamentar la ley de tránsito, la ley 19824, se aprobó en septiembre del año 2019 y no se reglamentó durante estos 5 años. Hay un principio de acuerdo para poder reglamentarla. Mi intención es reglamentarla antes de que se vayan los intendentes y las intendentas de ahora. ¿Por qué? Porque la trabajaron. Si cambian las intendencias y no reglamentamos la ley, otra vez va a tener que volver a discutir, vamos a perder tiempo. Entonces la idea es instrumentar esa reglamentación. Vamos a tener ya reuniones fijadas la semana que viene para intentar reglamentar el capítulo 1, 2 y 3. En el 3
es el que está en la licencia de conducir por puntos, y a partir de ahí que está reglamentado, empezás a desarrollar el desarrollo informático para el funcionamiento de la licencia de conducir, ver cómo se van a dar las clases teóricas, porque no todas las intendencias tienen academias o oficinas cercas como para, seguramente sea por la modalidad web, bueno, ahí estamos trabajando con AGESIC, y bueno, y poner a funcionar esto que creo que, y ahí a diferencia de cómo venían caminando, creo que hay que hacerlo en un proceso, no hacer todo junto porque es un cambio cultural muy importante, porque la gente tiene que apropiarse también, acostumbrarse, conocer ese proceso para que salga de la mejor forma posible. ¿Y qué pasa cuando usted habla de cambio cultural, ¿no? Cuando hay candidatos, por ejemplo, en Maldonado, no sé, pienso en Rodrigo Blas, que salió justamente en los medios porque tenía 44 multas por exceso de velocidad, y que él justamente planteaba lo de la cuestión de poder pagar la multa y seguir manejando. ¿Cómo se hace también para luchar con determinados discursos que se manejan desde la política, que de alguna manera justifican el ir en contra de las normas de tránsito? Yo creo que... Hablando en general. Eso, sí, no, porque quiero separar lo que son la politiquería con los temas de tránsito y con lo que es el trabajo cotidiano. Me consta que el trabajo en las 19 intendencias con las direcciones de tránsito no pasa ni cerca por él, ¿no? Entonces, aquellos que vivimos cotidianamente el trabajo de oficina, de calle, te puedo garantizar que hay unanimidad. De hecho, algunos de los planteos nuevos que traemos, lo traemos desde la experiencia de haber estado ahí. Entonces, nada, eso lo tiene que valorar la gente, ¿no? No está bueno decir, como pasó en algún otro momento, tengo 44 multas, igual pago y sigo, o otro que decía, yo ando a 150 porque recorro el país. No, esas cosas no ayudan a esta problemática que tenemos. No es tomar conciencia de que hoy por lo menos una persona se va a morir en el tránsito, de que hoy por lo menos 59 siniestros de tránsito vamos a tener y que por lo menos 75 personas van a quedar lesionadas. Entonces yo creo que eso, en términos de debate público, lo tiene que juzgar la gente. Obviamente a uno le hace ruido. Sí, me acuerdo del senador Da Silva, por ejemplo, un día en Desayunos Informales, yo quedé patitieso cuando dijo estaban hablando de los radares y de aquella polémica, y dijo, yo no ando por la ruta fijándome cuál es el límite de velocidad y andando por debajo, y agregó, nadie maneja así, a lo cual no me acuerdo quién de las colegas del panel dijo, perdón, senador, sí, yo manejo exactamente así, fijándome cuál es el límite y tratando de no superarlo. Ahora, hay una cuestión evidentemente cultural de fondo que no es patrimonio de personajes puntuales. Y decía usted, me te diera hace un rato, esto puede quitar votos. Hay una cuestión cultural muy enquistada en que la viveza de violar las normas supera el deseo de cuidarnos entre todos. No sé si es paloma el razonamiento que estoy teniendo, pero son muchas muertes, muchas lesiones graves. O sea, nos cuesta a nivel de mayorías en nuestra sociedad hacer ese clic. ¿Lo podremos hacer? Bueno, para eso queremos intentar trabajar, ¿no? También hay que conocer la realidad de cada lugar. Entonces vos tenés que abordar la misma temática de distintas maneras. Yo no puedo ir con la receta canaria a Rivera, no puedo. Porque tiene otras lógicas de movilidad, porque tiene frontera seca, porque la idiosincrasia es distinta. Entonces, tenés que armarte un plan en el cual lo abordás de manera territorial y vas sumando. Esto, yo digo, en el tránsito no hay un tema de magia, no hay un tema... A veces te preguntan, bueno, ¿y qué va a hacer para resolver tal cosa? Mirá, la verdad, con el acumulado que tenemos, la experiencia, con el trabajo que se ha hecho por mucha gente, vamos a apostar a esto. Pero no hay una cosa que diga, con esto está resuelto todo el tema, ¿no? Entonces, ahí es donde tratamos de armar este plancito que decía, que tiene que ver con la licencia de conducir por punto, con reglamentar la ley de tránsito, con discutir en la educación pública, formal y no formal, los temas de tránsito, porque yo les pregunto a ustedes, ¿quién le dijo en algún momento, o mejor dicho, cómo le puedo pedir a alguien que cambie una conducta que no conoce? Entonces, y cuando hablamos de movilidad, lo decía Diego recién, cuando salís de tu casa interactúas con la movilidad, como peatón, porque hablamos de movilidad, enseguida pensamos en auto y en licencia de conducir. No. Y el ancho de la vereda te condiciona, o el estado de la vereda te condiciona tu movilidad. ¿Me explico? O sea, hay un montón de elementos que hay que discutirlo. Entonces creo que la educación formal y no formal es un puntual. La fiscalización, educación formal y no formal, sí, pero no solo. Fiscalización, sí, pero no solo. Volver a convocar la Junta Nacional de Seguridad Vial, que no se convoca desde noviembre del año 2021. ¿Por qué? No sé.
pero ahí funciona con Congreso de Intendentes, Presidencia y varios ministerios, con política, a ver, salud, cultura, transporte, interior. Eso ya se va a convocar para este año. Sí, ni que hablar, porque es, insisto, llegó el último ciclista, estamos terminando de armar el equipo, presentamos los datos, porque no podíamos no haber presentado los datos para arrancar la gestión, que se tenían que haber presentado en febrero. Entonces, bueno, ahora arrancamos fuerte con la reglamentación de la ley, con la convocatoria, porque también hay que hacerle conocer a los distintos ministros, ministras y sus secretarias, decimos, esto está acá, esto funciona, meterlos para adentro de alguna manera en la temática para que ayuden. Entonces, convocar la Junta Nacional de Seguridad Vial, trabajar con fuerza para concretar la Fiscalía de Seguridad Vial. Hoy un tema de picadas, ruido molesto, moto. Haces un operativo, lleva mucho trabajo previo. Juntás las pruebas, va a la Fiscalía. No hay sanción, porque tienen tantos otros problemas que no lo juzgan y se pasan los 6 meses en un cajón. O a veces, que da un poquito de bronca, el fiscal o la fiscal dice, bueno, porque una de las 5 faltas es no tener licencia de conducir o no tener documento habilitante. La pena que le da la justicia es, vaya a sacar la licencia de conducir. No. Esa es la obligación. Entonces, para quien trabaja en los temas del tránsito, es importante poder lograr tener esto. Datos abiertos, trabajar en el territorio, bueno, y tener un plan que se conozca para que intentemos traccionar desde todos los aspectos, desde lo social, desde lo institucional, con distintas políticas. Una última, cortita, pero porque me quedó la duda hace rato. En esta importancia, usted hablaba de la estrategia mirando los diferentes territorios. ¿También tienen que implementar una estrategia comunicacional con perspectiva de género, teniendo en cuenta que 8 de cada 10 fallecidos son varones, por ejemplo? Sí, tenés en los lesionados, la edad es de 20 a 24 hombres y mujeres, pero en los fallecidos de 20 a 24 son hombres y de 24 a 29 son mujeres. Estamos coordinando con el MIDES y con el INJU para trabajar directo en sus lugares naturales, también con los jóvenes del PCNT. Queremos ir a abordarlos desde los lugares. Y política de género va a haber alguna novedad porque es parte de lo que plantea la Secretaria General Ejecutiva, Fernanda, de los temas de género y territorial tienen que ser transversales a todas las políticas que llevemos adelante. Bueno, Marcelo Metellera, presidente de ONACEP, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Muy bien, y como cada domingo hasta ahora, nos vamos retirando, Sarasola. Nos vamos retirando. ¿Qué se viene en la pantalla de TV Ciudad? Cuéntemelo todo. Último capítulo de la serie Ángel, ya en la pantalla. Y media hora después, el profe Piñeirúa con sus ideas cruzadas y sus charlas de ciencia. Muy bien, a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos como cada domingo. Nos volvemos a encontrar en una semanita más. Que descansen.